Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de El Patio de mi Casa, que es particular, se barre y se riega como los demás. Y agáchense y vuélvanse a agachar porque está conmigo una mujer todoterreno, una mujer apasionada del fútbol, pero sobre todo una lingüista, una periodista, cronista deportiva, sí, pero una defensora del lenguaje español, de la lengua española y todo lo que tiene que ver con el lenguaje incluyente, Sí. con el lenguaje diverso y con el metalenguaje. También. Porque el lenguaje es un ente vivo que se va formando. ¿Cómo estás, Paulina Chavire? Mi queridísimo Enrique Quique. Enrique Quique. Enrique Es que aquí el Quique. letrero dice Quique, Sí. pero ustedes no lo ven. Ustedes no lo ven, pero yo ya nos confesó. Sí, casi nadie me dice Quique. Pero que te gusta, ¿no? Me lo decía mi mamá, que Ajá. hace ya 25 años que murió, pero creo que es de la... Mi papá de repente me dice Quique, Ajá. mi hermano me dice, pero no... Pero no es común. No, normalmente me dicen, a ver, cabrón, pero Quique casi no. Bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Oye, tú contenta. de Gracias chiquita- por invitarme a tu patio. No, hombre, ¿qué tal el patiecito? Precioso. Está rico, Y ¿no? además ahorita con este calorón es Para una el cosa calorón, preciosa. no sé cuándo vean esto, pero ahorita Sí, está haciendo un cuando sea. calor de la fregada. Ajá. No importa cuándo lo leas, porque la Ciudad de México es como la ciudad Vivaldi, ¿no? Son las 4 estaciones todos Pero los en un días. solo día, exactamente. Y hoy, en este momento, a esta hora, hace calor. Oye, ¿tú de chica tenías patio? De chica tenía patio, no. Vivía en un edificio y más bien había una terraza. Y entonces Era el nos área iba- de juegos. Era nuestra, pues no tanto porque era esa época, es que fíjate, ya aquí voy a revelar mi edad completamente, pero era esa época en la que los perros vivían en las azoteas y no vivían en nuestra casa. Claro. Digo, oye, evidentemente mis perros, y además tengo 6 perros. 6. No por gusto tengo que decirlo, pero tengo 6 perros. Ahora viven en mi casa, duermen. No los dejo que duerman en mi cama porque es mi única forma de resistencia ante tener tantos perros. Pero sí, o sea, era en mi casa. Y en ese entonces el perro que teníamos vivía en la azotea. Entonces de repente sí subíamos. De repente mi papá hacía carnes asadas ahí en un asador muy rústico. O sea, nada que ver con los asadores de hoy. De o sea, aquello no. de la Sí, de parrillita rejita, ya y sabes, la rejita, y ya sí, estamos sí. así. Eso era lo que sucedía. A veces allá había comidas. Y pues sí, ahí era donde jugábamos mi hermana y yo. En la azotea. En bueno, la sí, azotea, era la azotea, pero no había, bueno, o sea, sí, en el Que se dice edificio. azotea. Azotea, Pero sí. todos decimos la La azotea. azotea. Y piensas que es azotea. No, la Ya el otro episodio azotea. dije eso, ¿no? Revelé que yo pensé que se decía azotea. Y una vez me la pusieron mal en español. Sí, claro. Pues sí, Sí, es que es así nos pasa. Hay palabras que nada más escuchamos y luego no las tenemos ahí tan Con claras. la fonética luego se pega ahí. Es que el español es muy de fonética, muy de cómo suena. O sea, no estamos no es que estemos tan perdidas en el asunto, sino es que, pues eso, no suena y decimos, esto, como a rebasar. No vas a rebasar es muy este de coche. deducción y de... También a veces, ¿no? Pues yo creo que sí. O sea, cualquier lengua nativa, yo creo que eso sucede, ¿no? Tú la escuchas, pues creces con ella y a lo mejor no tienes todas las reglas, no tienes exactamente, pues sí, como la guía tal cual, pero pues es lo que tú escuchas y de ahí va, ¿no? Y yo creo que el español, que es muy, muy de cómo suena, pues sí, nos sale muy bien así. ¿Cómo explicarías quién es Paulina Chavira? ¿Quién eres? ¿Quién chingados eres? Una intensa, yo creo. Bueno, eso ya lo sabemos, pero Una algo más. intensa, Algo una que no intensa. sepamos. Algo que no sepamos, por favor, sorpréndenos. Pues a ver, soy periodista porque yo quería escribir, eso era lo que yo quería. Al final me salió, pero como que en el momento no tanto, pero lo que yo quería era escribir. En realidad ya luego me di cuenta que lo que en realidad me gusta es la edición, no tanto escribir. Pero sea, eso no lo corregir a los sabía. demás. Ya no. Ya no es políticamente correcto andar La corrigiendo a policía la del gente. lenguaje, te decían. No, sí, me decían la policía del lenguaje. Ay, no, sí. Ahora lo pienso y digo que fui, de verdad, demasiado sagaz en ese momento de ponerme a corregir a mucha gente. Pero bueno, eso. Soy una persona a la que le gusta mucho la lengua. Siempre me ha gustado. Siempre. Era esa loca que leía. Me acuerdo que yo tenía en ese entonces cuando era niña, como, no sé, 9 años, 10 años. Mi mamá y mi papá nos compraron una enciclopedia de Larousse de Disney. ¿Ah? Y entonces eran cuadernitos chiquitos, o sea, no era como gran enciclopedia, pero eran Con los cuadernitos. monitos de Con los Mickey monitos de Mouse Disney, y ajá, el Minnie. Pato Donald y Daisy, así. Me acuerdo que yo leí eso y yo decía, esto está mal escrito. Y entonces corregí. O sea, ¿cuántos años tenías? 9 años. O sea, bien desde loca. ahí empezó. La verdad, mi primaria, la escuela en la que estudié la primaria, que además he descubierto que muchas personas que acaban, o sea, que tienen algo que ver con la lengua, como no sé, como Javier Velasco o como Pilar Montes de Oca, estudiaron también en el Queen Elizabeth School.
que fue Queen Elizabeth No School. ¿Ya ves? Sí. No, pues tu peor karma, no imagínese. Mi karma, es mi karma. Antianglicismo. No, pero te voy a ¿Dónde decir. estudiaste? Queen Elizabeth School. No, y espérame, vale. y la mitad de mis clases eran en inglés y la mitad en español. Pero eso te dio perspectiva. Finalmente, la lengua inglesa también es muy rica. Es muy rica, sí, claro, ¿no? Y a ver, a mí me gusta, y me gusta mucho aprender lenguas o sea, a mí las lenguas me encantan, todas, obviamente me gusta más el español porque es la mía y porque es con la que vivo y creo mi mundo y obviamente es la que más me gusta, pero sí, las lenguas todas me encantan, todas también. Entonces, ¿eres periodista? Entonces soy periodista y bueno, y nada, y de ahí la lengua pues siempre estuvo ahí presente, siempre. Y ya luego fíjate que con los años, pero muchos años después, no fue tan reciente, con los años me di cuenta de que estudié periodismo por comodidad. Sé que esto no, es como un contrasentido. Así, cancelada, funada. Exacto, o sea, esto es un contrasentido total y absoluto. A ver, pero explica eso te de voy a la explicar comodidad. por qué, porque cero comodidad, o sea, ser periodista no es cómodo de ninguna No, manera. Y en este país menos, Ajá, ¿no? jamás, nunca. Y justo cuando estaba yo a la mitad de preparatoria, me dicen que tengo cáncer y lo primero que me dicen es que me tienen que cortar la pierna. Y yo dije, o sea, jamás, tenía 16 ¿Qué edad tenías? años. 16. ¿En la prepa? En la prepa. Estaba, sí, o sea, creo que tenía, híjole, no sé, como 5 meses en prepa, algo así. Una cosa así, tenía muy poquito tiempo en prepa. O sea, medio año. Sí, nada. Y ahí me dicen, no, pues te tenemos que cortar la pierna. Y yo dije, pero jamás, o sea, sobre mi cadáver, ¿Cómo fue que nunca. te diste cuenta? Porque me empezó a doler la rodilla un día, de la nada. De la nada. Mi papá tiene farmacias, bueno, mi papá y mi mamá, y entonces obviamente esto de los derechos de las infancias no existía. Sí, tengo aquí un mosquito, pero no importa. Yo quiero la naturaleza. Exacto. A ver, entonces tenía farmacias. Tenía farmacias y nos ponían a trabajar en verano. O sea, nada de derechos infantiles ni mucho más. Entonces trabajábamos en verano y yo tenía... Para no tenerlos ahí deseosos. Exacto, pues sí, seguro, no sé, mi papá y mi mamá tienen una cultura del trabajo así muy cañona. Ahora se quejan de que trabajamos tanto, pero pues sí. O sea, ustedes nos obligaron desde chiquitos, ¿no? Y entonces un día estaba trabajando ahí, me acuerdo que los dulces estaban como en la parte de abajo, me pidieron algún dulce y cuando me agaché, me dolió la rodilla. Y dije, seguro me agaché mal. O sea, yo eso fue lo que pensé, me agaché mal y ya. Y traía unos jeans muy pegadillos, ¿no? Entonces ni siquiera como para ver qué onda, nada. Hasta en la noche que me quito los jeans, veo que tengo una bola en la rodilla. Bueno, en esta rodilla. Pero prácticamente de un día para otro. De un día para otro, así. Y entonces como que lo que empezó a pasar fue que me dolía. Y yo siempre digo que tuve muchísima suerte porque imagínate, tenemos farmacia. Entonces la automedicación era la regla de la familia. Sí, no, bueno. Y afortunadamente en ese momento uno de mis tíos estaba yendo con un ortopedista que le dijo así como, no, genéticamente como que siento que en tu familia lo de las rodillas es un rollo. Y le contó a mi mamá y entonces dijo, pues igual sí hay que llevarla al ortopedista. Y decidieron llevarme al ortopedista. Y ahí fue donde... No, ni siquiera. ¿Tampoco? Ahí tampoco, porque ahí pensaron que tenía otra cosa. Que ese es otro problema del sistema de salud de México, el diagnóstico. El diagnóstico. Aquí, fíjate que yo creo que era realmente que quizá no había tanta conciencia de la prevalencia que hay de cáncer adolescente infantil y sobre todo ese tipo de cáncer. O sea, claro que lo último que pensó en ese momento el ortopedista era que yo tenía cáncer. O sea, lo último. Claro, o sea, por tu edad, etcétera. Por todo. O sea, como que dijo, no, tienes una cosa que se llama plica, que es como si tuvieras una astilla en el hueso y entonces me hicieron ese tratamiento. Como un espoloncillo, digamos, ¿no? Ándale, exactamente. Y pues como que medio funcionaba, pero cada mes, haz de cuenta que me dolía 4 días y con cada mes iba aumentando el dolor. Y 8 meses después dijo, no, ya esto no me suena, vamos a hacerte una resonancia magnética. Y cuando me hacen la resonancia, una de las alternativas era que podía ser cáncer. Entonces ya ahí me hacen la biopsia y pues a los 8 días, ahí yo todavía tenía 16 años, entonces en eso me acuerdo que le hablaron a mi mamá y a mi papá y les dijeron, a ver, pasa esto, su hija tiene cáncer y tenemos que empezar ya porque es un tipo de cáncer agresivo. O sea, normalmente como estás en crecimiento, pues tus células están así en la locura. Pero resulta que este tipo de cáncer es muy común en adolescentes, es súper común y es más común en hombres que en mujeres. No se sabe, ¿verdad? Pues no, O sea, la verdad, no. yo, o sea, no. Hoy obviamente sabes de muchos más casos de cáncer, más, ¿no? Ajá. evidentemente. Pero pues no sé, cáncer de mama, cáncer colorectal. ¿Y había no sé. antecedentes de cáncer en tu familia? En mi familia, mi abuelo había tenido cáncer de próstata, pero luego mi oncólogo me dijo, la verdad, eso no tiene nada que ver. No. O sea,
tú tuviste un tipo de cáncer y tu abuelo tuvo otro tipo de cáncer, nada que ver. Y eran las únicas, o sea, él y otra señora que era la suegra de una de mis tías, que eran las únicas personas que yo conocía que habían tenido cáncer. Y por la verdad en ese entonces estaba yo muy sonsa, o sea, mi gran problema era que se me iba a caer el pelo. Yo estaba traumada con que se me iba a caer el pelo, pero no entendía la dimensión de lo que era pues, tener una enfermedad como el cáncer, ¿no? Claro. Y ya, bueno, luego empecé quimioterapias, con la quimioterapia evidentemente se me cayó el pelo, y después fue cuando me dijeron, te tenemos que operar. Y la idea era quitarme primero solamente el tumor que tenía en la rodilla y ponerme una prótesis interna. Una de rodilla, pues. Ajá, una como de titán, así, de señor de 60 años o señora de 60 años. Así, de exfutbolista. de exfutbolista. Y pues no, salió muy mal la operación y a la hora de la hora dijeron, no, la única solución aquí es cortar la pierna, pues si no se muere, así, adiós. Y pues mi mamá y mi papá primero como, no, ¿cómo crees? No sé qué. No, pues haces todo para Por intentar supuesto. evitar No, eso, yo ahora ¿no? lo pienso y digo, o sea, qué situación tan más terrible para, Hoy tienes para hijos. ellos. Tengo 2 hijos, no, jamás, o sea, no, ni lo quiero visualizar en mi vida. No. Toco Y madera. sí, exacto. Y pues no, y al final fue impresionante. O sea, sí me cortaron la pierna y empecé a mejorar. Físicamente, anímicamente no mucho, pero físicamente sí. Y en ese entonces, pues la verdad es que la escuela se portó espectacular conmigo. O sea, el TEC se portaron muy, muy bien. Nada más había un elevador en ese entonces. Entonces, bueno, pues tenía que ir por el... Pero había elevador, me explico. O sea, podía llegar en la silla de ruedas y moverme en el elevador y demás. Y bueno, pues la verdad es que muy bien. Y después a los, pues ¿qué habrá sido? Como a los 2 años... No, ni a los 2 años. A los meses, a los 4 meses, empecé a usar mi prótesis. Y un rollo, o sea, no, es... No, y tienes que tomar terapias, Es aprender a caminar de nuevo. Aprender a caminar desde cero. Es aprender a caminar de nuevo, es fortalecer tu pierna, fortalecer tu cuerpo, o sea, y además, pues, hacerte a la idea de que no es tu pierna, ¿no? Porque claro que cuando te dicen, ay, te vamos a dar una prótesis, pues no sé, a lo mejor yo inocentemente decía, bueno, ya voy a tener mi prótesis y voy a poder hacer todo. Obviamente no. Claro. Tomó mucho tiempo que lo pudiera hacer. Y pues estando en el TEC, la verdad es que para mí ya era como muy, a ver, ¿cuánto voy a hacer de aquí a la biblioteca? ¿No? Y ya decía, no, pues sé que voy a hacer 15 minutos. A lo mejor todo el mundo hacía 5, pero yo hacía 15 minutos. Bueno, ya Sí, sé que son 15. cambian tus cálculos Ajá. en general, ¿no? ¿Qué tanto me va a cansar? O sea, me va a cansar mucho, me va a cansar poquito, ¿no? O sea, ¿cómo me voy organizando? Pero yo ya conocía el TEC, ya sabía cómo era el TEC. Entonces, en ese momento estaba con que si me iba a estudiar a la UNAM, que la UNAM me dijo, fíjate que no, porque nos vamos a huelga. Adiós, que fue cuando fue la huelga claro, del 99. Ajá. Y luego dije, bueno, a la Ibero. Cuando vi las primeras escaleras de la Ibero, dije, aquí no hay manera. Cero accesible. Cero accesibilidad. Y a la fecha no creas que sigue siendo muy accesible. Han puesto 2 o 3 rampitas, pero... Pero no, las rampitas luego no sirven, mi querido Enrique. O sea, se nota que la gente nunca ha tenido que usar ni muletas ni sierras, porque de verdad no sirven mucho las rampitas. Entonces, pues la verdad, mi comodidad fue decir, conozco ya el TEC, sé cuánto tiempo me tardo de un lugar a otro. La gente me conoce incluso, ¿no? O sea, porque ya las personas que trabajaban ahí ya sabían que yo pues tenía una prótesis, entonces me dejaban, bueno, tenía mi permiso de persona con discapacidad, entonces podía estacionarme. O sea, como que ya para mí fue cómodo y entonces dije, pues voy a estudiar periodismo, me gustan las letras, me gusta escribir, ya abrió la carrera de periodismo y por eso estudié periodismo por comodidad, y en aunque esa no parezca. época, a los 16, Ajá. ¿cómo se transforma tu universo? No. O sea, es decir, desde lo más íntimo hasta lo más público. Horrible, fue horrible. Fue una cosa espantosa. La verdad, no sé. Yo ahora lo pienso, o sea, porque ahorita pues igual ya me ves y ya lo tengo muy aceptado. No, de hecho yo cuando te conocí, Sí. pero ni por aquí me pasó. Sí, yo sé que hay mucha gente que no. No, hay mucha gente que dice, ay, torciste el pie. Y yo, ay, quisiese tener un pie para torcerme. Pero bueno, que mi pie se torciera porque pues O sea, puro titanio. Tú sí no metes la pata. Yo no meto la pata, yo Bueno, le entrego a lo mejor toda. Nada más una. Nada más una. No, sí, a ver, fue durísimo, la verdad, Yo sí sé. fue durísimo. Porque además creo Hasta que... la edad, ¿no? Es que eso era lo que te iba a decir. Yo creo que cualquier etapa está terrible porque pues te cambia el mundo absolutamente. He conocido a muchas personas de diferentes edades que pues les ha tocado pasar por este proceso. Pero en ese momento siento que sí. O sea, pues tú estás como haciéndote tu lugar en tu cabeza, en el mundo, en todo. Y pues para mí era súper difícil, ¿no? Porque yo no conocía a nadie que no tuviera una pierna. O sea, nunca había visto a nadie que no tuviera una pierna. Entonces, pues para mí era todo, ¿no? De, a ver, desde cómo voy a salir a la calle, desde cómo se me quedan viendo, ¿no? Porque pues también eso es durísimo, o sea, cuando sales, se te quedan viendo durísimo, o sea, y no es como de, ay, medio discreto, ¿no? Es así como, no tienes pierna, ¿no? Sí. Y pues eso, o sea, como que decir, pues reconocerme a mí, ¿no? O sea, incluso en algún momento, o sea, la verdad es que, a ver,
si ya soy como muy justa, digamos, en lo que he vivido, yo he sido 1000 veces afortunada, ¿no? He estado en un privilegio total y absoluto, o sea, estuve con la gente correcta en el momento correcto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me ha ido muy bien y en algún momento fui modelo de mi prótesis. Y recuerdo que la primera vez que tuve que modelar la prótesis era pues salir con el tubo, así tal cual, ¿no? Que pues para mí era súper impactante, ¿no? Sí, claro. Entonces me acuerdo que me tomaron una foto, tuve que ir a un congreso a Hong Hong Kong. Posar desnudo, pues. Sí, claro, no. Pero además es posar desnuda, pero además como con una imagen que te choca, o sea, que no es una imagen que tú quieras ver. Entonces me tomaron una foto ahí en este congreso en donde salgo así con el tubo tal cual y me acuerdo que la puse en mi espejo, en un espejo en el que yo me veía todos los días porque decía, me tengo que reconocer, o sea, esta soy yo. Me guste o no me guste, esta soy yo. Y entonces pues me tengo que reconocer. Y o sea, y como que con el tiempo, pues al final ese trabajo fue durísimo, ¿no? O sea, suena precioso y tenía que viajar y platicar de mi prótesis y la. Narrando partidos, esto, lo otro, el maquillaje, ¿qué? ¿Qué tal? Y dices, por eso no tiene uno ni idea, o sea. No, mucha gente no tiene ni idea que sí. Luego hay veces que cuando salía en la tele y se veía mi prótesis, me decían, ¿y ese calcetín raro que usas? No es un calcetín, amigos, no seas imbécil. No, es que la gente no sabe. También además tenemos cero cultura. De aceptación es que exacto. Y de inclusión de personas con discapacidad. Mira, a mi mamá le pasó una iatrogenia en cirugía cuando tenía 26 años. Ya chiquitilla. Ajá. Y se quedó paralítica de la cintura para abajo. Ajá. Que es parapléjica. ¿no? Ajá. Bueno, en su casa regalaron toda su ropa. Porque, pues, ¿para qué la iba a usar? Ya no iba a salir. Claro, ajá. Es que bueno, se rebeló. Mi madre, que era una rebelde, dijo, la chingada, que yo me voy a comprar. Entonces, con mi papá, que entonces ni era su novio ni siquiera. No me digas. Pues, se escapaban ahí a comprar ropa y la chingada, y esto, que el otro, al cine. Ajá. Paraba el tráfico. O sea, de lo guapa que era en ese tiempo. Ajá. Yo lo heredé, por cierto. Claro, sí, de alguien tenía que salir. Pero es un tema que no aceptas y que todavía en pleno siglo XXI sigue siendo una vergüenza social. Sí, está Lo cual me parece increíble. Increíble. Yo me acuerdo que mi papá tenía un amigo y en algún momento me fui a estudiar de intercambio a Barcelona y un día se lo encontró y le dijo, oye, ¿cómo está tu hija? Tu hija, la que le cortaron la pierna, pobrecita, ¿no? Pero y como en el pesar, claro, ¿no? Y mi papá, pues está en Barcelona. ¿Cómo que está en Barcelona? O sea, ¿está embarazada? No, está en Barcelona, en la verdad. ¡Ay, señor! Señor, por favor. Señor, ya siéntese, señor. Pero ¿cómo la mandaste a Barcelona? O sea, ¿cómo la dejas salir de tu casa? ¿Sola? Ajá, imagínate. Y claro, o sea, yo eso, por ejemplo, les agradezco muchísimo a mi mamá y a mi papá, ¿no? O sea, la verdad, yo creo que... la madurez para soltarte también. Fíjate que o sea, yo lo veo en retrospectiva y digo, a ver, fue durísimo para ellos e hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, ¿no? ¿Y qué era lo que tenían? Tú no eres una pierna, tú vas a seguir haciendo tu vida y tú tienes que regresar a la escuela y tú... Entonces, para mí en un momento era súper duro, pero ahora lo pienso y digo, bueno, pues ahora sí que fue amor duro de decir, pues esto es lo que tienes que hacer, esta es tu vida, esto es lo que hay y órale, ¿no? O sea, tuviste una red de soporte brutal. Sí, no, la verdad sí. O sea, con lo que teníamos, ¿eh? O sea, no crees que habíamos... Sí, no, además, me refiero que a la más importante que es la emocional. Claro. Pues no había tanto, ¿no? Porque no había tampoco... Mi familia es un poco así como constreñida emocionalmente. Entonces, incluso imagínate que yo fui a terapia psicológica como hasta los 9 años después de que me cortaron la pierna. 9 años después. Y, o sea, convenciendo a mi papá y me decía, bueno, te pago una terapia. Así de plano. Y mi psicóloga estaba así, te quiero ver como por los siguientes 3 años durante 2 veces a la semana. Entonces, ¿cómo fue el soporte, digamos, con tus papás en esos primeros 9 años antes de que tomaras terapia? Pues te digo mucho esta parte de decir, a ver, tú no eres una pierna, tú tienes que seguir adelante. Ajá, o sea, pues ya, ¿no? Ya lo que sigue, órale, ¿no? Y ni de que te me vas a deprimir, ni nada. No te nos venga, adelante. Órale, ¿no? Ya lo que va. Y entonces, por ejemplo, no se hablaba, evidentemente, que yo no tenía una pierna, ¿no? Y pues, o sea, que era medio tabú todavía. Sí, claro, era un tabú total. Y yo ahora lo pienso igual, por ejemplo, cuando me compraron mi primera prótesis, pues tampoco teníamos mucha idea, ¿no? De cómo era. Tú llegas, además era un mundo, pues en ese momento no había, o sea, creo que apenas estábamos abriendo nuestras primeras cuentas en Hotmail. De ICQ. Exacto, existía la ICQ. Sí, de Yahoo. Pero no era como que tú te metieras así a Instagram y dijeras, ay, quiero ver qué prótesis hay, ¿no? Sí, tú y yo, sí, soy un poco más grande, soy un poco más poquillo, pero poquillo. Y al final, pues, con lo que había, ¿no? Así con esa información, y pues yo era súper infeliz, estaba así, me chocaba usar la prótesis,
o sea, me parecía horrorosa, ¿no? Todo el tiempo, o sea, porque además era una cosa muy incómoda, era muy grande. Digo, ahora me encanta usar mis pantalones amplios, pero en ese entonces me acuerdo que yo solamente podía utilizar pantalón dockers, así de hombre, ya sabes, así, enormes, porque mi prótesis no cabía. ¿No? Ajá. No como estos que me quedan como no como estos que ya, pues como estás muy flaco, hijo, ya andas acá, enseñando es nomás la pura ilusión óptica. Es el Photoshop que le mete Majo. Exacto, es Majo la que está haciendo su magia. Inteligencia artificial. Claro. Y pues mira, para fortuna o infortunio, no sé, un día mi papá estaba oyendo un programa de fútbol, porque evidentemente mi papá oía todos estos programas de fútbol, y ahí estaban contando el caso, ay, no puede ser, qué horror, que nunca me acuerdo el nombre de este hombre. A ver, tú te vas a ver. Del futbolista del Atlas. Uno que tuvo un accidente y le amputaron la pierna abajo de rodilla. Ay, ya lo conocí, no, sí, puede ser que no me acuerdo de él. Ya sé cuál. El número 11 incluso del Atlas era, no me acuerdo. Como extremo sí, izquierdo. Creo que sí. No me acuerdo. Hoy no puede ser que no me voy a hasta para la selección. Sí, claro, y que la Volpe era su director técnico. Ahorita nos están ayudando aquí googleando. Ahorita nos vamos a acordar. Usted en su casa googlee. Googlee, o si no, ya díganoslo y por favor díganos. Porque además no puede ser que lo conocí hace poco. En los comentarios nos ponen. ¿Cómo se llama? Andrade, exactamente, gracias. César Andrade. Gracias. Un aplauso. Aplauso. A nuestro que a la equipo de producción que lo hizo espectacular. Y bueno, estaban contando el caso de César Andrade y que qué iban a hacer y que bueno, y su futuro y no sé qué tanto. Y entonces estaban, no, que se lo lleven a Estados Unidos, ahí, las prótesis, no sé qué. Y de suerte, alguien en la audiencia habla y dice, ¿para qué se lo van a llevar a Estados Unidos? Aquí en Guadalajara hay un excelente protesista que se llama Marlo Ortiz. ¿Marlotis? Marlo Ortiz. Marlo Ortiz. Eso fue todo. O sea, el programa de fútbol. Ajá, para que vean. El fútbol ahí por la vida, todo el tiempo. Prótesis. Sí. O sea, para que pudieras chutar la vida. Para que pudiera chutar yo feliz de la vida, exacto. Y entonces así fue como mi papá, así literal empezó en sección amarilla, en todo a buscar quién era Marlo Ortiz, de dónde había salido, cómo. Y pues un día ya lo fui a ver y el Marlo, bueno, y ahora nos morimos de la risa, pero en ese momento, o sea, el hombre me acabó, ¿no? O sea, me dijo, ¿por qué te vistes tan feo? ¿Por qué caminas tan mal? Y yo así lo quería matar. Así ¿Cuántos años tenías en ese momento cuando fuiste a ver a Marlo? Tenía 19 años. No, y tú así de, a ver, yo lo quería matar, así como te voy a agarrar patadas con la prótesis, sí, te la voy a aventar. Tú tienes dos piernas acá. Exacto. ¿Qué te pasa? Pero afortunadamente, la vez que Marlo es un genio, por eso te digo que de verdad súper agradecida. O sea, porque a esa radioescucha o a ese radioescucha. No, sí, le mando opinó, siempre bendiciones. Y a ese conductor que leyó el mensaje, sí. porque luego no nos leemos, ¿no? Nos llegan y no hay tiempo. Son muchos. O sea, todo fue una cadena de virtud. Sí, totalmente. Y pues llegué con Marlo y lo que fue mejor todavía es que en ese momento, Marlo te digo que es un genio que todo el tiempo está viendo cómo puede mejorar la vida de las personas que usamos una prótesis. Y en ese momento estaba desarrollando un nuevo socket, que el socket es la parte en la que entra la prótesis, porque les quiero contar que mucha gente sigue usando prótesis que están diseñadas como se diseñaron en la Segunda Guerra Mundial. Que es doloroso. O sea, hemos llegado a Marte. Hay gente que además para la parte del muñón súper doloroso, duele incómoda. Y te puede hasta lastimar la piel, etcétera. No, todo mal. Y este hombre, pues afortunadamente en ese momento estaba viendo cómo podía hacerlo un poquito más cómoda, que tuvieras más control de la prótesis y no sé qué. Y yo fui la segunda persona que usó ese prototipo que él diseñó. La segunda persona. La segunda persona. Wow. Y o sea, modelo de prótesis. Sí, súper, de verdad, súper suertuda. Y la verdad, sí, o sea, empecé a usar esa prótesis y a mí me cambió la vida. O sea, me cambió completamente porque de ser muy incómodo usar una prótesis por ejemplo, no sé, yo me la pasaba sentada porque estaba tomando clases en ese entonces. O sea, es que ni estar sentada, porque imagínense como si se sentaran en una cubeta de Comex. O sea, marca ahí, gracias, venga el golazo. En una cubeta de pintura de marca mexicana. Bien gruesa, ya saben, así. Pues sí, como si te sentaras en eso, así de incómodo era. Y en cambio, pues aquí era como si yo me sentara, digo, no en mis dos piernas, pero muy cercano a eso. Sí, claro. No, entonces para todo, o sea, desde cómo, o sea, cambié mi ropa, ¿no? También un poco como con tu mamá, así dejé todos mis cochinos pantalones dockers que odiaba. Es que lo siento, dockers, nada contra ustedes. Nadie te enseña eso. Nadie, ¿no? Nadie te enseña a reconstruir tu vida a partir de una pérdida. No. Como es una discapacidad adquirida. Sí, totalmente. ¿Qué haces? No, es bien difícil. Y además como que la gente tampoco sabe cómo acercarse y si te dicen, no te dicen. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo he intentado hacer desde ya hace
pues unos cuantos años, es tratar de hablar de mi prótesis de lo más natural que yo pueda, ¿no? O sea, sí. Pues porque eres tú, así eres Porque tú. así soy yo, pero también porque esto pasa, o sea, porque hay mucha gente que vivimos con discapacidad y que no es que estemos recluidas o que estemos escondidas o obviamente Claro. tenemos momentos difíciles, obviamente, pues como todas las personas, ¿no? Pero como que creo que además si le añades el componente de discapacidad, como que mucha gente ya pone su barrera, ¿no? Y Sí, pues... así como que dice, ay, no le voy a decir esto. No o la vaya a aquello porque ofender, no la vaya no la vaya yo a O sea, regar. somos personas todos. Es decir, o sea, Ese es mi punto, somos personas. No sé, como cuando te separas, igual que luego es más fácil llegar y decir, oye, así que los te amigos de separaste. ¿con quién me voy? Ajá. No, pues ¿cómo con quién ¿Con me quién? voy? Pues Si sí, somos eres amigo de amigas. los dos, Sí, claro, pues, exacto. habla con los dos. Exacto, Cada ya quien tan en su sencillo. lado. Pero ya, como ¿no? que eso lo manejamos todavía un poquito mejor. O sea, Sí, pero imagínate una si a esto le discapacidad es muy agregas difícil, muy difícil. el componente de discapacidad, mucha gente pinta su raya o no sabe qué decirte o está súper incómoda. Y entonces, pues, o sea, creo que también ese ha sido como un poquito de lo que yo he tratado de hacer, ¿no? De hablar más natural de mi Que prótesis. es una parte interesantísima. O sea, cómo el lenguaje Ajá. se coló por tu vida Y el desde tu enciclopedia de Disney. O sea, gracias Mickey Mouse por lo que Gracias, hiciste sí, por esta gracias, mujer. gracias. Gracias. Ah. Gracias Walt Disney. Walt Disney. Wow. Así lo dije. Onda Bien, Marta de Marta. Baile. Saludos Marta. Saludos, Marta. Se metió el lenguaje. Y luego te pasa esto del Ajá. cáncer. Ajá. Que saliste además del cáncer. Que, Sí, afortunadamente. Que es una bendición. O sea, que eso fue, fíjate que eso es lo más dentro de chistoso. todo. Lo de menos ya fue el cáncer, ¿no? O sea, como que yo sí pasé por el cáncer y obviamente, o sea, para mí lo grave era que me habían amputado la pierna. Pero después todavía tuve otro ciclo de quimio y bueno, yo así quería matar a mi oncólogo. Sí, claro, yo le decía, güey, ya me cortaron la pierna, ya, ¿no? Y ¿Qué más quieres de mí? Y me dijo, y te lo juro, o sea, me acuerdo porque mucha gente luego está en la misma situación, pero él me lo dijo. En 10 años, Paulina, me lo vas a agradecer. Y yo todavía le dije, ¿qué le voy a agradecer? Ni que la chingada, obviamente que no. O sea, yo estaba enojadísimo. No, pues claro, ¿cómo piensas tú a los 16, 17 años Obviamente. que va a ser lo mejor? Ni siquiera fue a los 10 años. A los 10 años llegué O sea, y le dije, 26, doctor. 27. Gracias. Fue cuando me dio de alta. Bueno, me dio de alta cuando me embaracé. Cuando me embaracé fue cuando me dijo, Paulina, ya. Porque tenía que ir cada año, obviamente, a hacerme mi revisión, me tenía que hacer mis estudios de sangre, mis placas, bla, bla. Y cuando ya me enteré que estaba embarazada y me tocaba hacerme las placas, le dije, ay, doctor, ¿qué estoy embarazada? Me dijo, Paulina, felicidades, ya no tienes que regresar aquí, que te vaya muy bien. ¿Lloraste ese día? No lloré, porque creo que lloré más bien el día que terminé la quimioterapia. O sea, y que él me dijo alguna cosa también súper sabia. O sea, me dijo, ya, hoy se acabó este episodio en tu vida. O sea, ya no tienes cáncer, ya no estás con la quimioterapia. Vive. Haz lo que tienes que hacer, vive, toma mucha agua para que elimines toda la medicina que traes, pero vive, ya, adiós y olvídate de esto. Y ese día sí fue así como, no sé qué hacer con esta información. Sí, fue una cosa muy dura. Pero todavía estaba mocosa. Ok, ahí estaba voy. yo muy mocosa todavía, pero sí. ¿A los cuántos años terminaste la quimio? Terminé justo al año de que la empecé. La empecé un 26 de mayo y la terminé el 27 de mayo del siguiente año, el 98. El 27 de mayo del 98. Tenía 17 todavía, cumplía los 18 como a los 2 meses más o menos. Vamos a un cara a cara. Frida Kahlo Ajá. versus Ajá. Remedios Varo. ¿A quién le apuestas tu quincena o tu mesada en un partido de fútbol? La verdad. O sea, digo, con lo que cada quien es. Claro, con lo que... A ver, las dos súper admirables, pero sí tengo que reconocer que me siento un poquito más cercana a Frida. Pero es por mi historia personal. Porque además tiene una frase preciosa que dice, pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Y para mí esa fue así como una de esas cosas que en algún momento me motivó. Y como que yo decía, bueno, si Frida pudo, ¿por qué yo no puedo? Porque chingado, no, Sí. a ella se le atravesó el Ella se le hierro del atravesó camión, el ¿no? tranvía, todo le pasó, se atravesó el coche tubo del del condenado camión. sapo del mal. Y ya que si lo Exacto, superó al exacto. sapo, pues que no pueda yo. Oye, que además ahora que está a discusión todo esto de la colección Gelman, Ay, sí. que es Ajá, Hellman para gracias, mí, sí, aunque ajá. suene a mayonesa Pedro Sola, pues discúlpame. Pero el asunto es, Frida Kahlo de repente es tan famosa, tan Ajá. venerada, pero también al mismo tiempo tan odiada. Tan odiada. Hay un hate de algún Muchísimo. sector contra Frida. Que es que pintaba re mal. A ver, pintaba acostada porque no se podía parar. Claro, no. Y eso hay que entenderlo. Y además, ¿no? a ver, yo te voy a decir una cosa, pintaba mal según quién. A ver, exacto. Digo, Mi Diego papá Rivera tiene una sí, frase no es que no voy a decir tal cual, pero dice, de tu arte a mi arte, pues prefiero Mi arte. el que me gusta a mí. Pues mi arte. Puedes hacer una pausa, puedes decirla completa la frase. Sí, De tu arte prefiero a mi arte, mi prefiero... arte. Si la dices con E, ya Sí, es, ahí está perdido, Prefiero está perdido. miccionarte. Miccionarte, puedes decir.
No, pues sí. Cervantes Ajá. versus Shakespeare. Ay, Ahí se va a estar muy fácil, ¿no? Pues Seguramente. a ver, sí, pero Pero ¿por qué me pones estos señoros? pues porque eres tú. Para Estos retarte. Ya te señoros. puse a dos señoras. Ya me pusiste a dos Artistas. señoras. Ok, sí. Ahora a dos, pues padres de la Eh, lengua hispana e inglesa. inglesa, sí. Híjole, yo no sé a quién le pondría ahí. Es que fíjate, también el otro era manco, entonces podría irme por ahí. El manco de Lepanto. El manco de Lepanto. O sea, No, Cervantes. Sí, el Cervantes, sí. Híjole, es que, pues no sé. Yo creo que me iría más por Shakespeare, fíjate. ¡Ay! Esto es nota Tan, para en las tan. prensas. Por Shakespeare. Sí, ¿Razones? porque me parece que Cervantes tuvo una sola obra grandísima, ¿no? Y que marca mucho el curso de nuestra lengua y demás. Pero Shakespeare me parece que fue prolífico, que ha creado no nada más digamos, parámetros para el inglés, sino parámetros para entender la cultura O occidental. sea, Romeo y Julieta Ajá. es un Sí, clásico ya. que se ha reproducido Bueno, y se ha ajá. reinterpretado cuántas veces, ¿no? Hamlet, ¿no? O sea, Hamlet, Otelo. Otelo, o sea, como que al final acaba siendo, sí me parece que tuvo un impacto mayor. No sé si precisamente porque sea de Inglaterra y evidentemente el poder de Inglaterra, ¿no? Y lo que se, lo no, que se que seguramente impone. tuvo que ver, ¿no? Claro que sí. Es como ahorita un autor de la 4T pues va a tener más presencia, ¿no? Digamos. Exacto. Sí está impulsado desde, Obvio, ¿no? desde el Eso monolito, ¿no? puede Sí, suceder, sí, puede sí, sí. suceder. Pero sí creo que tuvo más ese impacto. Y Cervantes, o sea, me parece que lo hace espectacular y que sí, definitivamente el Quijote marca quiénes somos y parte de nuestro ADN en el español. Pero sí creo que esto, que tuvo un mayor impacto Shakespeare. Cara a cara. Ajá. Tan, 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 tan. A tan. ver. Mia Hamm Hijo, ajá. versus Charlyn Corral. Char, obvio. O sea, bien Mia Hamm, lo siento. O sea. No, lo siento, pum. me ganan las mexicanas, sorry. Oye, tenemos O sea, una chauvinismo.com.mx. No, te voy a decir por qué. Porque sí, de verdad, Charlyn me parece que es una futbolista a la que tenemos que reconocer en toda la amplitud de lo que es ser una grandísima futbolista. Y no sé si a veces somos conscientes de que estamos atestiguando pues historia, ¿no? Con Claro. Char. Y creo que Char lo hace muy, muy bien, que ha sido una grandísima futbolista, que además ha sido súper disciplinada, que se ha sobrepuesto muchas cosas. Porque, a ver, Mia Hamm obviamente estaba en un momento en el que a lo mejor el fútbol femenil no era tan... Fue pionera. Sí, fue pionera, sin duda. Ese pero tiene, fue tiene un pionera gran valor. en Estados Unidos, Sí, mi sí, querido sí, Enrique, sí, sí. en donde de verdad el fútbol femenil es el deporte que se recomienda a las mujeres. Desde 1970. Y por descarte, ¿no? Por descarte, ajá, así como ya ahora le vas. O por ajá. inclusión. Y a ver, Mia Hamm lo hizo espectacular y, o sea, obviamente no es que no la reconozca ni mucho menos, pero Charlyn me parece que lo tiene más difícil porque aquí apenas ahora el fútbol femenil está recibiendo ese apoyo, ni siquiera la inversión que recibió Mia ni Hamm. siquiera todavía Era lo en que te términos decía. de equidad y Es paridad, cero, no. etcétera, ¿no? Y se tuvo que salir de México para seguir jugando, se fue a estudiar a Estados Unidos sin saber inglés. Pero, o sea, por ejemplo, a mí esas cosas me llaman mucho la atención porque ella dijo, bueno, esta es mi forma Pues de jugar si no es fútbol. aquí. Y si no lo puedo hacer, o sea, si no sé hablar inglés, pues aprendo y me voy y órale. Y se fue esta chiquilla de Catepec, se nos fue a Louisville y se fue a jugar allá, ¿no? Entonces creo que me parece que es una futbolista a la que hay que reconocerle, pues eso, ¿no? Esa voluntad, esa tenacidad y además el talentazo que tiene, ¿no? ¿Cómo se conecta todo en este molcajete cósmico, mágico, musical? En mi barrilete cósmico. Y surge Paulina Chavira, que es en lo que andábamos, ¿no? Es en lo que Paulina andamos, es Chavira? que me desvié, perdóname, yo así soy. Soy O sea, desviada. ¿cómo sí. surge esta periodista, pero que es lingüista, pero que es apasionada del fútbol y ahora comentarista deportiva de partidos, etcétera? Pues mira, no sé, pues he tenido mucha fortuna, la verdad, porque no, o sea, incluso yo me acuerdo que en la carrera, la que era mi directora de carrera, que le mando un beso al cielo, a María Elena Meneses, me decía, tú deberías de estar en María televisión. Y yo le decía, ay, María Elena, ¿quién va a contratar a alguien que no tiene una pierna en televisión? O sea, por favor. Ay, pero para conductor no. No necesitabas, Hasta luego claro. en shorts andan ahí conduciendo nomás con el tacuche arriba. Pues sí, pero tú piensas que en esa época era cuando las mujeres salían todas de minifalda, acá enseñando la pierna. Y yo decía, no, pues ¿cómo? O sea, no hay manera. ¿Quién va a querer ver a una mujer con una prótesis y una pierna? O sea, ¿qué es esto? Entonces, cero, lo Y si tenía sales con pantalón descartadísimo. van a decir que, Ay, no, está que eres ¿no? LGBT. Ajá, o sea, Pumas. es que los prejuicios están Sí, canijos. muy ¿no? perros, muy perros. Digo, hemos mejorado, la verdad es que hay que decir que hemos mejorado, pero bueno, en ese momento, pues sí, les estoy hablando de los 2000, más o menos, eran principios de los 2000. Y entonces,
Pues realmente todo, o sea, como que lo de la lengua empezó, pues gracias a Twitter, cuando Twitter era un lugar bonito y nos recomendábamos así de Follow Friday. Friday. Me encantaba. No, Ay, bueno. salió la ballena, ay, qué Eso bonito. ya, pinche Elon Musk, Sí, te odiamos carajo. un poquito. Sí, la verdad es que sí, mucho. No un poquito, mucho. Sí, Y y en ese momento, yo me acuerdo que estaba haciendo corrección de estilo para Editorial Planeta. Y me pidieron que, pues digamos que el libro de estilo que siguiéramos era la ortografía de la lengua española. Y a pesar de que yo amaba la ortografía, nunca había abierto una ortografía. O sea, la ortografía. O sea, nunca habías estudiado la ortografía. No. Pues yo había estudiado lo que me habían enseñado, ¿no? Así. Pero si eras fan de la Ajá, buena sí era, y ortografía. era bastante bueno, o sea, tenía esta facilidad. También yo creo que hay quienes tenemos esta facilidad y hay quienes no. O sea, hay quienes claro. tienen la facilidad auditiva, ¿no? Y hay quienes tenemos la facilidad visual, y entonces dices, esto está mal escrito y ya. Y además te acuerdas de que, no, pues esta palabra debe de llevar acento, no la debe llevar, se escribe con S, con C. O sea, prosódico o escrito. Exacto, sí. No, ya. Para que pero, sí le sé bien. obviamente, no me sabía como todas esas cosas, pero cuando empecé a leer la ortografía dije, ¿qué? ¿Hay 3 tipos de hiato? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo puede ser posible? Aquí tiene que aparecer un paréntesis de qué es hiato. ¿Qué es un hiato? El hiato, acuérdense que es cuando tenemos 2 sonidos vocálicos en distintas sílabas. ¿Ejemplo? Priista. ¿Y se acentúa o no se No acentúa? se acentúa, pero ya Yo no siempre supe por crecí qué. pensando, porque Que en los se periódicos acentuaba. así se escribía. Claro. Le ponían I a la segunda I. Y todo Le digo mal. acento a la segunda I. Todo mal. Pero ahí fue cuando lo entendí. O sea, cuando leí la ortografía dije, a ver, no sé, por ejemplo, día, ¿no? Que también es un hiato. Pues, no sé, a mí llegaba mi maestra Mistere también, divina, la que le mando un beso y un abrazo, mi maestra de primaria, nos decía, llega la tilde y ¡pum! Rompe la sílaba. Pues fregón, ¿no? Como en María, filosofía, Sí, día, tía. Priista. Pero aquí, ¿cómo era? O sea, como que yo decía, ¿por qué aquí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué a veces sí? ¿Por qué a veces no? Pues con los 3 tipos de hiato me di cuenta de que solamente el que es el de vocal débil con vocal fuerte y que pronuncias más fuerte la vocal débil, ahí lleva tilde, como en día, tía, vivía, tenía. En todos esos casos, la débil, que es la I, es la que pronuncias con más fuerza. Entonces, no importan las reglas de acentuación. Pero en los otros 2 casos sí importan. ¿Y cuáles son los otros 2 casos? Por ejemplo, si tienes 2 vocales idénticas, como en priista. Entonces, van a ir en diferentes sílabas, priista, pero resulta que es una palabra grave que termina en vocal y por eso no lleva acento. ¡Ah! Claro, ajá, para mí fue así, ya sabes, el meme de así. O sea, tú vives entre hiatos, diptongos, aposiciones, así preposiciones. Así vivo yo, me encanta. Pero estás enamorada de la lengua. Me encanta. O sea, pero además me encanta saber estas cosas y como que luego escucho y digo, ay, esta palabra se dirá, no se usará, ¿cuándo se habrá empezado a utilizar? O sea, pero como que esas cosas realmente empezó a suceder justo en 2013, que fue cuando Emilio Choifet salió a decir, ay, que los libros de la SEP tienen 117 errores. Que fue que el hashtag que te hizo popular en las redes. Sí. Hashtag 117 errores. Sí, así fue. Que te digo que tuve ahí toda la audacia de ponerme a corregir gente, no lo puedo creer, pero bueno. Bueno, no gente, corregía medios, porque también eso creo que es una cosa importante. O sea, creemos, digamos que es como la creencia general, que quienes trabajamos en medios de comunicación somos especialistas de la lengua, ¿no? Y que muchos escriben con las patas y gracias a los correctores de estilos es que se publica más o menos decente. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que casi ya no existen los departamentos de corrección de estilo. O sea, es de lo primero que se va cuando hay un y ahora recorte. con las redes y todo y el mundo digital, ves unos errores, bueno, hasta de inteligencia artificial, ¿no? Que, sí. A ver, ChatGPT, hazme un cuadro de no sé qué, y como 8 errores que están escritos hasta en cirílico. Casi, cirílico, exacto. dices, pero fíjate que hay otra parte también súper interesante con la inteligencia artificial que también era lo que leía ahora, ¿no? O sea, que muchas maestras y maestros saben identificar cuándo se utilizó inteligencia artificial porque está perfectamente bien escrito el texto. Sí, y no tiene errores ortográficos. Y tienes a lo mejor signos que normalmente la gente no utiliza, como las rayas, ¿no? Que todo el mundo les dice guiones, pero son rayas. Las rayas. No me derribes la ilusión. o sea, los guiones son más cortitos, las rayas son más largas. Pero es que, por ejemplo, cuando hay una cita textual o una posición o tipo cosas así, se ponen como rayas. doble guión, que es una raya. Ajá, se llaman rayas. Pero hay uno que son como 3 guiones que son... Que esa es la raya larga. M. Ajá, la raya M, la raya N y luego el guión. Son 3. No, sí está. Cursos al 55. Exacto, búsquenme en @Pechavira con mucho gusto. Pechavira, porque sí. de verdad que de repente sabemos un poco. Muy Te poco. puedo apostar. Sí. Que ni Emilio Choifet, no, ni el Baester Gordillo, no, ni Aurelio Nuño, no,
Bueno, creo que ni José Vasconcelos, ¿eh? Ahí con el Podría respeto ser, que me podría merece. ser, sí, le mando un saludo. Ni Mario del... ¿No? Ay, no. Leticia, no. Déjame que te explique, yo te explico. ¿Quién es hoy el secretario de Educación? ¿Quién es? No, sí, regresó, es Es que fue primero de Educación de aquí, de Ciudad de México, y ya luego es ahora el general. Bueno, yo pensé que era tesorero de las campañas de Morena todavía, pero bueno, no saben todo eso. No lo sabemos. Independencia es donde tendríamos que Claro, en donde esto tendría que saberse. pedagogizarlo. Que a ver, también te voy a decir una cosa, en ese momento, o sea, yo la verdad nunca era con el afán de decir, qué tonta la gente que está trabajando en estos medios, ¿no? Sino como que lo que a mí me movía en ese momento era, muchas personas tomamos como referencia a los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación no hacen un esfuercito, sobre todo porque en esa época sí era muy común esto de que el becario fue el que se equivocó, ¿no? No, pero le echaban la culpa al becario. Siempre, al becario o a la becaria. Y en realidad... O al community manager. No, porque todavía no existía al gestor de redes o gestora de redes. Sí, porque así dices community manager. Sí, acá no, ya sabes. Te suelta un choque eléctrico así en las bowls. Claro que no, obvio no. No, pero sí, o sea, en ese momento todavía ni siquiera había como esta seriedad en cuanto a las redes sociales, ¿no? Sí. Y creo que de alguna u otra manera eso también fue empujando a que la gente que estuviera en redes sociales tuviera un poquito más de profesionalización o más cuidado, no tanto profesionalización, sino más cuidado a la hora de escribir, porque antes, pues sí, como que se escribía un poco con las patas. Y entonces ya empecé yo a hacer estas cosas. Y pues fue muy curioso, porque a ver, yo estudié periodismo, pero trabajé un tiempo en Reforma, y cuando trabajé en Reforma dije, no, o sea, esto no es lo mío, para nada, adiós, yo no sé por qué estudié esto, o sea, yo quería escribir y no, me choca esto. O sea, adiós, tú bye. te imaginas un periodista, pero ya escritor como García Márquez. Ándale, yo dije, no, o sea, ya yo mando mi columna acá muy tranquila. Yo el paso a la literatura, Truman Capote o algo así bonito, no la talacheada que tienes que hacer. En el marco del 16º Festival de No, además, fíjate que yo trabajé en Internacional, justo en la época en la que Hugo Chávez hizo su segundo golpe de Estado. Sí. Entonces trabajaba, mi horario era de 3 de la tarde a 11 de la noche, pero me acuerdo que en pasaba todo. Era a las 3 de la mañana. Salía a las 3 de la mañana, tenía un día de descanso. No, es una cosa horrorosa. Entonces condiciones laborales del periodismo que precarias, como siempre. Por eso te digo que cero cómodo el periodismo, pero bueno. Sí. Y entonces dije, el periodismo no es lo mío, con permiso. Y entonces fui luego modelo de mi prótesis, después trabajé en relaciones públicas, otro trabajo que no me gustó nada en una agencia de relaciones públicas, y ya después empecé a ser correctora. Entonces cuando fui correctora dije, esto es lo mío, o sea, a mí esto me encanta, estar en mi casa leyendo, me encantaba. Revisando, este pendejo, no sé qué. No, jamás decía decía te puso eso, mala tilde, -1. No, pero sí decía, ahora. Pero sí te divertía, me divertía te apasionaba. Muchísimo. Y vamos a una regla de 3. Con una persona de las 3 que te mencione, así todo, así como la tráiler, así, ¿no? Okay. Así de, venga, me doy unos besotes. Venga. La segunda, me caso para siempre y por siempre con esta persona. Y la tercera, la mando a Palenque a la chingada. La mando a Palenque, muy lejos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás lista? Estoy lista. Tan, tarán. Tan, tarán. No sé si estoy lista, pero... Va la primera terna. Venga. Sor Juana Inés de la Cruz, Cristina Rivera Garza y Claudia Sheinbaum. A ver, mis besotes con Cristina Rivera Garza. Qué crack. Es una qué crack. Y él así, o sea, su libro sobre Liliana, su hermana, me pareció brutal. Sí, no. Qué primavera, grandísima. ¿verdad? Sí, brutal. El último verano. El último verano. El último verano de... Sí, el último verano de Liliana. De Liliana, que ganó Pulitzer. Sí, claro. Pulitzer. Brutal. Sí. Y fíjate que un día tuve oportunidad de platicar con ella y yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera, tuve que leer su libro, el de Nunca nadie me verá llorar. Es que yo dije primavera, ¿verdad? Pues, ajá. Mira, acá apenas me acabo de caer el 20, perdón. La maldita primavera. Nunca nadie me verá llorar. Nunca nadie me verá llorar. Y me acuerdo cuando hablé con ella le dije, se me hace uno de los mejores títulos de cualquier libro. Y me dijo, ¿sabes que a mí no me gustaba nada? Y me lo propusieron en el editorial y ese fue el que se quedó. A ella no le gustaba. Ajá, a ella no le gustaba. Es que había una Paulina Chavira detrás. Pues no sé si había una Paulina Chavira. Una correctora de estilo. Había ahí una editora que dijera, no sé, sí, no lo sé, pero a mí eso me pareció muy simpático. Bueno, Cristina. Entonces con Cristina Rivera Garza, mis besotes. lo que sea, venga. Un caso con Sor Juana, obvio, para siempre.
Forever and ever. Imagínate. Imagínate. No, sí. Y a Claudia la mandas Y a Claudia la con mandamos su a tutor. Palenque. Exacto. La regresas. Que le vaya muy bien a Palenque. Adiós. No, muy lógico. Suena lógico, hace sentido. Bueno. Segunda regla de 3. Vamos a ver. Tan, tararán. Venga. Taylor Swift, Ajá. Híjole. Bad Bunny No te pases. y la Rosalía. No, esto Esta está perrona, dogchow.com. No quiero mandar a nadie a la fregada. No quiero mandar a nadie. No, bueno, pues es un juego. A ver, hablábamos de las reglas hace rato, ¿ah? Sí, hablábamos de las reglas. Se te avisó, se te dijo. Pero acuérdate que las reglas están para cambiarse. Ah, y ahora resulta que sí. Puedo escribir caso con S. Y hablo de Pues sí. para cocinar. No, pues ¿verdad? alguien te entenderá otra cosa. Yo qué sé. ¿Sabes qué te va a mandar el caso de la historia? Qué difícil. A ver. Está difícil. Venga, tienes que ir ahí. Ay, A ver, ¿con tengo quién que te das pensar. los besotes? ¿Con quién? Con Bad Bunny, obvio. Con Bad Bunny. Con Bad Bunny. Por Ya supuesto. está, ya está. superaste una. Bad ya, ahí Bunny va. bebé, ya estás. Pero ¿Con la quién otra. te casas para siempre, forever, amén? Mm, ¿Taylor Swift o la Rosalía? híjole, con la Rosalía. Sí, yo Sí. creo que yo también. Con la empecé. Rosalía. Se me hace Híjole, ya Taylor Swift la voy a mandar a Palenque. Con todo. Con todo y Claudia, Dios que le vaya. No, pues sí, manda la Palenque para ver si les enseña algo. A ver si les enseñas ya a escribir canciones bonitas. Algo Algo, de sea, algo así, empoderamiento, algo ahí de empoderamiento ¿no? femenino. Caray, Exacto, sí. oye, eso estaría muy bien. Mira. Es que fue ahí. Es ahí un fue. fucking con causa. Claro, Es un exactamente. fucking con causa. Exactamente. Bueno, tercera Ajá. y última terna. Chingales, a ver. Este es de machines. No, A ver. Venga. Híjole, y dirían vacas grandes, vacas sagradas. Vacas sagradas. A De ver. lo tuyo, lo tuyo, A lo ver, tuyo. vamos a ver. Juan Rulfo, Ajá. Octavio Paz Híjole, no manches. y Carlos Fuentes. No, pues a los tres los mando a Palenque, la verdad. ¡Ah! Tan, taran, tan, tan. O sea, no hay posibilidad de que te des unos besos Nada. con ninguno. Guácala, no, nada. Pero, Y soy bien heterosexual. Pero ¿con qué basas tu razonamiento? Pues me en parece esta que los terna? tres son hombres muy talentosos, sin duda, ¿no? Los tres. Lo Los sabía, tres han sabía. cambiado la cultura, pero los tres tienen muchas actitudes machistas que no tolero. O sea, a los tres, A los tres. completita la terna, la mandas a Palenque. Sí, a los tres. Esta parte de la inclusión, del lenguaje inclusivo, Ajá. recibe mucho odio todavía. Mucho. Todavía, muchísimo. Pero hablando de Trump, Ajá. oye, es como la representación máxima Sí, de todo lo que está mal sí. en nuestra sociedad, Sí, desde mi sí. punto de vista. Además le ganó a las dos mujeres, Quizá más primera y preparadas, segunda, ¿no? que han Sí. sido candidatas presidenciales Sí, en sí, Estados sí. Unidos en su historia. Sí, Y a las dos sí. les ganó. gana. ¿Qué te dice eso del mundo? Que un hombre como Trump, Ajá. un hombre, Un hombre. Como sí. Trump. Ajá, hombre. un delincuente sexual, Ujú, ujú. un delincuente presidente, gracias a Sí. la primera enmienda, Sí, o sí, como sí. chingados eran de la ley de Estados Unidos que está del perro, Ah, es presidente, que no es inclusivo, Ujú. que es discriminador, que es racista, sí, que que no aplica el respeta lenguaje a de las odio para minorías, todos. o sea, sí, todo sí. mal. Sí. Sea el presidente. Y está dando un Qué ejemplo triste, ¿no? interesante para los más jóvenes. Sí. Incels, machismo tóxico desde Ujú, jóvenes. sí, sí. ¿Qué piensas de este Discriminación. momentum? No, pues, o sea, a mí me parece durísimo, ¿no? Durísimo porque además veíamos un cambio que sí se estaba gestando, sobre todo, pues, ¿qué te diré? Incluso en su primer mandato, creo que no logra explayarse como lo estamos viendo en este momento, ¿no? O sea, en el primer mandato como que creo que él me parece que acaba ganando sin quizá creerse que iba a ganar y entonces no tenía como idea de todo lo que podía hacer. Claro que ya la segunda vez sabe todo lo que puede hacer y tiene... No, ya fue con dolo. Ya. La segunda exacto. vez fue con dolo. Claro, con toda la premeditación, alevosía Pero y con ventaja. más votación que la primera. Exacto, que es terrible, Que es lo que es sorprende, terrible, pero ¿por qué? Pues porque obviamente quizá nos gusta pensar que sí somos a lo mejor un poco más conscientes de los derechos de las demás personas. Y a la hora de la hora no lo somos, ¿no? Y a la hora de la hora no me gusta realmente que todas las personas tengan los mismos derechos que yo, sobre todo si yo soy un señor blanco, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú, mujer, por qué tú, latino, asiático, vas a tener los mismos derechos que yo, ¿no? O por qué, sí, sobre todo esto, ¿por qué alguien que no soy yo, un señor blanco, va a tener los mismos derechos que yo cuando yo me merezco absolutamente todo y ustedes no? Ya ni hablar de la gente de raza negra, ¿no? No, y de hablar de las personas con discapacidad, de hablar de las personas de la LGBTQ+, diversidad sexual, o sea,
porque no, porque si no soy yo, no es, ¿no? A ver, ahora Trump, sin ser abogado del diablo, pero Trump es más natural en eso, es decir, Ajá. nunca es hipócrita. No, lo dice así tal cual. Y como lo ahora piensa. me vengo en el GPS a Ajá. México, Ok. donde tenemos una presidenta en teoría feminista, científica, Es que no, a ver, pero que sigue habiendo una especie como de copia del machismo ajá, en el poder. O sea, el Sí. poder per se, Sí. no importa quién llegue, no, pero ese puesto de poder es machista Sí. por cultura, por burocracia, por lo que me digas. porque es lo que ¿Sientes conocemos. que pasa eso? Sí, a ver, yo sí creo que no por ser mujer eres feminista. Esa de entrada. No por ser la presidenta con A de mujer. Es feminista. Como con la de patria, Exacto. ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que eso no es una condición sine qua non para que digas, sí, de aquí soy feminista y entonces voy a luchar porque esto se haga diferente. O sea, yo creo que al final, a ver, todas las personas, todas las personas, sobre todo, por ejemplo, para irme solamente a nuestro caso, en México, todas somos machistas. Todas, porque esta es la cultura en la que hemos crecido. Hemos crecido en la cultura en la que tú tienes que servirle al hombre. En el ¿Es así? patriarcado. Así ha funcionado siempre. El que vale es el hombre, al que se le apuesta es al hombre, al que se le invierte es al hombre, al que se cuida es al hombre. Sale a trabajar, el proveedor, etcétera. Ajá, y entonces pues tú tienes que, y aunque a veces haya familias en donde la que provee, la que además es la que lleva el dinero y no nada más cuida, sino que hace todo lo demás es la mujer, aún así el hombre es el que tiene la última palabra. Entonces creo que si no hacemos como una lectura un poco crítica de quiénes somos, pues es muy difícil que lleguemos ahí. Y no nada más por ser mujeres ya somos feministas, no por ser mujeres ya estamos realmente pensando que podemos hacer las cosas distintas. O sea, yo creo que esa es una de las, por lo menos una de las lecciones que yo me he llevado en los últimos años. O sea, a lo mejor sí vivimos en este mundo en donde todo gira alrededor del hombre, todo estuvo hecho a partir de la medida del hombre. Y pues la única forma que nos queda de ir cambiando este mundo es tratar de encontrar esas otras áreas por las que tú puedes mover lo que sea que estás moviendo desde una perspectiva distinta, que no sea la del hombre. Y en el poder me parece que es muy difícil. ¿Por qué? Porque incluso tú ves a mí, por ejemplo, me sorprende que yo usa vestidos, pero ¿cuántos estudios no se han hecho, por ejemplo, de Angela Merkel o de la misma Hillary Clinton, cómo se fueron masculinizando conforme iban avanzando en el poder? Tu traje sastre, pero además súper sobria, ¿no? Pelo cortito, aretitos chiquitos, ¿no? Ajá, porque obviamente no vas a entrarle al punto de ser femenina, porque si estás en el poder tienes que ser masculina. Como si tuvieras uniforme para gobernar o para ser parte de la clase política, algo así. Exactamente. Digo, aquí, ¿qué es lo que hace Claudia? Pues obviamente usa, sí, a lo mejor faldas, a veces utiliza pantalones, o sea, no es que no vayas a usar nunca más pantalones en la vida, pero por ejemplo, sí trata de ser un poquito más femenina, sí, sin duda, pero no sé si ya más allá de tu vestimenta, tus acciones realmente están reflejando que eres una mujer feminista. Ahora, el lenguaje incluyente o inclusivo, ¿cómo Las se dos. le dice? La que tú quieras, sí. La porque que te luego he guste visto más. debates que de repente dices, híjole, ya no voy a escribir nada porque de cualquier forma, ¿no? Sí, o sea, de la que sea. Bueno, mira, yo te había escrito sobre por qué es presidenta con A, que no es una invención de la presidenta, de esto de la presidenta con A de mujer. No, ya es una apropiación Desde política, 1803 está en el diccionario, por Dios. 1803. Y en el diccionario más señor de todos. Bueno, Noroña, ¿no? Dices... Hasta que le dieron una regañada en Palacio y ya dice presidenta, pues sí, pero se resistía. Bueno, es que es ahí donde dice, lo que quiera. Lo que eso signifique, sí, exactamente. Eso de izquierda ya no estoy entendiendo nada. Exactamente. Pero se dice presidenta. Presidenta desde 1803. Incluso estaba revisando, cuando escribí el antimanual del lenguaje igualitario, justo estaba revisando el corpus que hay del español de la Nueva España, que es un proyecto que tiene la Academia Mexicana de la Lengua, y hay un registro de una carta que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, me parece que fue en 1780, si no me equivoco por ahí. 1780, sí, o sea, para que lo anoten. En donde ella le escribe a la duquesa de Alencastre, le dice que es la presidenta del Parnaso. Le pone presidenta, no presidente. La presidenta del Parnaso. Sí, porque yo me acuerdo muchas discusiones con gente muy valiosa y todo, ¿no? Pero pues que trae ese machismo tóxico, pero te estoy hablando hace 20 años. Claro. De decir, oye, la presidenta de la asociación de...
Y voltean, no, se dice presidente aunque sea mujer porque es el ente que preside. No, y yo me así, encanta porque además luego salen también especialistas en latín. No, porque en el pasivo activo del latín, el ser es ente y entonces, pues por eso, ¿no? es Dices el ente que preside. Ajá, exacto. Es un término sin género. Pero mira, como bien me lo decía, tengo grandes amigos que sí son formados en lingüística, ¿no? Y que era lo que me decían. A ver, ¿y quién se queja de parturienta? Nunca vas a decir la parturiente. Jamás vas a decir la parturiente. Jamás vas a decir la parturienta. Incluso ya hay doctores hoy día que dicen mi pacienta. Claro. Yo lo he escuchado. Tengo una pacienta Tengo mañana. una paciente, como decimos, clienta, asistenta. Y bueno, otra que es una palabra que yo ya quité de mi vocabulario, pero que también durante mucho tiempo usamos, sirvienta. ¿Cuántas veces se dijo sirvienta y nadie dijo nada? ¿Por qué? Porque no tiene poder. Pero en cambio, si hablas de una mujer con poder, pues no. Tiene que irse a lo masculino, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, el poder también modifica la forma en la que hablamos. Siempre, o sea, siempre. No es lo mismo. O sea, me voy a salir de este tema para que vean que esto pasa en todos lados. Si yo te digo... Haz lo que quieras tú. Hoy se presentó la lista de la Selección Nacional Mexicana. Uh-huh. ¿De quién estoy hablando? ¿Hombres o mujeres? No, evidentemente de los hombres. De los hombres. Porque tengo el contexto, pero sí, si dijéramos, o sea, si yo te digo, soy comentarista ¿quién va a debutar con la selección mexicana? No piensas en la selección femenil. No, jamás me vas a decir, ay, no sé, a lo mejor una Jocelyn Solís. No, Gil, ¿no? Gil Mora va a debutar. ¿No? Pues, o sea, pensamos, o sea, ahí es donde también está el poder, en estas palabras que ya damos por sentadas que son en masculino, ¿no? Toda la parte del fútbol también, o sea, yo siempre tengo que andar aclarando fútbol femenil, siempre. ¿Por qué? O sea, yo tendría que decirte, fui al Mundial de Australia y Nueva Zelanda y tú tendrías que entender lo mismo si dijeras la selección de gimnasia de México, luego piensas en mujeres. En mujeres, claro. Porque está estigmatizado el deporte, masculinizado, toxicizado, sí, ¿cómo se dice? Todo tóxico. Está intoxicado. Eso, bien. O sea, es más fácil, Muy bien. Lo resolvió muy bien. Pero sí es verdad. Es verdad. O sea, la lengua además a mí me parece increíble, ¿no? Y por ejemplo, también o sea, porque a mí me da mucha risa. Cuando hablo de lenguaje incluyente me dicen, no, es que la ideología de género y la ideología metida en o sea, bienvenidas al siglo XXI. O sea, ¿qué no han leído a Luis Althusser en su vida? Nunca, seguramente no, porque no estudiaron a lo mejor periodismo, no estudiaron la teoría crítica, o sea, yo sé, no sé. Sí. Pero la ideología atraviesa la lengua en todos los sentidos, desde las palabras que tú decides usar, las que decides dejar de usar, y yo les ponía este ejemplo ahora con el Mencho, ¿no? O sea, hice un conteo de todos los diarios nacionales, de las portadas. Solamente un diario, que no es nacional, puso México mata al Mencho. Que eso fue lo que pasó. O sea, el ejército mexicano mató al Mencho. Ah, sí. Porque todos los demás falleció. Abatieron. Sí, el abatir es horrible, ¿no? El abatir es horrible, pero el abatir es la palabra que tú utilizas para cuando una fuerza de seguridad acaba con un blanco. Pero vamos a decirlo así, es un lugar común, un uso y costumbre mal empleado del periodismo. Pues un poco del sí. Poder pues que de las fuerza para suavizar y para justificar un hecho violento. Claro. O sea, es que son las dos y al final se alimentan una de la otra. Y yo no digo que esté mal que uses abatir. O sea, obviamente, pues es una palabra que, digamos, ese es el significado, sin duda. O sea, no es que esté mal empleada, pero ahí tu ideología es la que está funcionando. O sea, tu ideología es la que dice, no voy a poner matar porque matar es muy fuerte. O sea, a ver, este asunto de abatir es censura. Pues una autocensura, si quieres. De una narrativa no sé si censura, poder. No sé si censura, pero tú piénsalo. O sea, y yo lo pienso porque en algún momento a mí me tocó editar pero fue titulares. Todas las portadas decían abatir. O el verbo. Y cuando hablamos, y tú fíjate, y hasta tú, cuando tú hablas del tema, igual dices, el ejército, cuando se abatió al Mencho, porque esa es también la forma en la que vamos, digamos, generando y creando el lenguaje. O sea, esto pasa, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que es una elección. O sea, tú eliges utilizar la palabra abatir en lugar de utilizar la palabra matar. Y eso dice mucho de quién eres, ¿no? Pues dice, pero eso lo dice en todos los sentidos. Sí, o sea, yo agarro este tema nada más porque me parece que es como muy popular en este momento porque es algo que acabamos de vivir y es muy reciente y es muy fácil de que lo veas. Muy bien. Ajá. Pero esto nos pasa todo el tiempo, desde si tú decides llamarle a alguien gordo o no. O sea, es una palabra que, por ejemplo, en ¿Por qué me voltearon a ver? ¿Quién te volteó a ver? Espérate tantito. En mi vocabulario es una palabra que ya no existe, solamente a mi perro le digo gordo. Que a mí me chocaba de chiquito, que pues, siempre he sido gordito, siempre he padecido de ese del sobrepeso, ¿no? Con una condición ya bioquímica o lo que sea,
Pero me da risa, ¿no? Como mis tías llegan y me dicen, mira, mijo, te ves repuestito. Entonces, Y tú acabas de decir, pues, ¿cuándo estuve descompuestito? Hijas, ¿no? O sea, hijas del sol. dice, oye, Pero fíjate está bien eso. rollizo, Claro, está bien dado. rollizo. Para no decirte gordo, ¿no? Exacto. Pero de hecho, ya de entrada hoy ya no hablas de los cuerpos de los demás. Pero es que esto, fíjate, o sea, al final también sí me parece que son este tipo de correcciones que vamos haciendo y a lo mejor sí impulsadas por lo que nos rodea, pero a veces tú misma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, antes decía muchísimo este refrán de se fue como gorda en tobogán. Muchísimo. Yo lo que voy a decir, me fui como yo en tobogán. Ya no te estás metiendo con nadie Pues más no, que y contigo. yo digo, ¿y por qué vamos a andar hablando del cuerpo de los demás? Entonces, ¿qué digo? Sí. Se fue como hilo de media. Y ya. O se Es fue más, por la libre. Esa la decía mucho mi madre. Ajá, pero entonces, pero fíjate cómo es una elección mía, que tiene que ver con mi ideología, con lo que yo creo que para mí no es correcto hablar del cuerpo de las demás personas. Entonces, pues no Exacto. utilizo esa es palabra. como adaptas el lenguaje en tu Claro, uso cotidiano. Es decir, claro. si no estás a favor tampoco de decir, ya sabes, Ajá. él y la, y Y o sea, ella, todo esto, ajá, o sea, ajá. de hacer un Fox, Era, de hacer un Vicente Fox de chiquillos y chiquillas. ciertamente, Ajá. minutos y minutas, ¿no? O sea, que era, híjole, decías, no, bueno, Ay, sí. exagerado, pero si eliges cómo hablar. Ujú. Y sí puedes decir sin comprometerte y ser inclusivo al mismo tiempo, Claro. sin decir él, ella, ella, sí. etcétera, Ajá, etcétera, pues ajá. siempre se puede resolver. Claro, siempre hay alternativas. O sea, y yo creo que además esa fue una de las, digamos, como que cuando escribí ese antimanual del lenguaje igualitario, esa era como mi intención, como decir, a ver, date cuenta de que no existe una sola forma de hablar. No es que exista una sola palabra para nombrar esto. Hay veces que sí tenemos esa precisión y esa especificidad, pero a veces no. O sea, a veces tenemos muchas otras formas de nombrar y muchas otras formas de escribir y de expresarnos y siento que nos da miedo la lengua. Y eso es lo que a mí me gustaría que se nos quitara. Sobre todo en los besos que no les den miedo. Que no les dé miedo, exacto. Déjense ir. Oye, pero ¿cuántas palabras solemos utilizar los mortales? Hay bien poquitas. O sea, bien en poquitas, México, o sea, en español. México. O sea, hay estudios que dicen que como entre 600 y 3,000. ¿De cuántas? O sea, nada más en el diccionario, que evidentemente no las palabras que están en el diccionario son las únicas que existen, pero en el diccionario hay 93,000. 93,000. Yo así, a lo mucho usamos así ya, con un IQ. 3,000, ajá. Fíjate. Bien poquitas. Estamos yuxtapuestos. Exacto. Que sí, luego hay palabras que dices, como de los políticos, me digan, estamos coadyuvando con la investigación. También eso ya. ¿Quién va a entender nada, estamos eso? colaborando y ya está. Bueno, y por ejemplo, ahora hay un movimiento grandísimo que me encanta también de lenguaje claro, ¿no? O sea, cómo tratar de, sobre todo en la cuestión del derecho y de la política, tratar de simplificar la forma en la que se expresa. Para que todo el mundo entendamos. Para que todo el mundo entienda, exactamente. Y para que, o sea, el otro día, pobrecilla, se burlaban de la ministra de la Corte. No bueno, un día sí y otro también. María Estela Ríos, ¿no? Es la que era consejera jurídica del Observador. Ajá. Y era lo que yo decía, a ver, yo un día me acuerdo que me puse a ver una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se estaba regulando sobre si se podían decir palabras malsonantes o no en la televisión. Ah, claro. Bueno, te lo juro que tuve que verla 4 veces porque así como la ministra yo estaba, o sea, ¿están a favor o están en contra? A ver, regrésate otra vez, ¿no? Porque lo hacen súper complejo, o sea, porque es parte también de decir, esta es la lengua que usamos aquí. O sea, si tú quieres pertenecer a esta zona, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estar en el órgano más grande de justicia, esta es la cuota que tienes que pagar. No, y pues, bueno, ahora con los acordeones ya llegamos. Con los acordeones fue otra historia. Pero esto sí ya fue hace como unos 10 años, digamos, o sea, más o menos, ¿no? Sí, pero luego, a ver, García Márquez siempre decía, el mejor español es el que se entiende, el más sencillo, pues sí, el más simple. El más simple. Y hasta, ajá. No sé si estás de acuerdo o no con Gabriel García Márquez, pero García Márquez los acentos? No. en el primer congreso de la lengua iberoamericana, sí, que fue en Zacatecas, exacto, por ahí de 92, exacto, si no mal recuerdo. Sí, tú muy bien. Despuésito del Premio Nobel de Octavio Paz. Exacto. Dijo, y fue muy polémico en su momento, había debates en la radio y en la televisión. La ortografía, ¿a quién le importa? La gramática, ¿a quién le importa? Hay que hablar para que se entienda. Si no hablas con Z, con C, con S, y todo el mundo así de, no, García Márquez no puede decir eso. ¿Qué piensas, sí o no? Porque además la lengua se Ni crea... muy, muy, ni tan, tan. O sea, yo creo que ni muy, muy, ni tan, tan. Yo sí soy
fanática de la ortografía en cuanto a que creo que si tenemos reglas claras, es muy sencillo que nos entendamos, sobre todo viniendo de contextos tan distintos. ¿Y por qué lo pienso? Porque somos ya casi 700 millones de personas que hablamos español. Hispanoparlantes. Ajá, que algunas lo hablamos desde que nacimos, otras lo adquirimos con el tiempo. Bueno, yo sí lo hablo desde que nací, pero bueno, otras lo adquieren con el tiempo. ¿Y qué es lo más sencillo? Que pues tú tengas ciertas normas que te ayuden a decir, esto es así, esto es así. O sea, yo lo pienso como un juego de mesa. Si tú tienes claras las reglas, pues es muy sencillo que digas, esto se hace así. O esta regla no me gusta y la modificamos, o sea, como el toma 2 en el 1. Sí, no hagamos el lenguaje de un Liga MX que a la mitad cambias las reglas. Ahora no hay play-in, ahora sí, ahora van a ser... Ahora no hay que dice que sí, que no. Pues si estás jugando un juego que es el juego de la comunicación en este caso, o del habla, que la lengua y el hablante, ¿te acuerdas de ese libro? Claro. Era un típico. Sí. Pues que haya reglas claras. Que haya reglas claras. ¿No? Y eso que pasa que también te da la oportunidad de que a veces tú dices, bueno, adapto. Dependiendo de en dónde estoy, adapto. O sea, yo no escribo exactamente igual a alguien que acabo de conocer, como si te escribo a ti, que a lo mejor no tengo una relación súper intensa contigo, pero sí nos conocemos, como que si le escribo a mi marido, ¿no? O sea, claro. Todo el tiempo estamos cambiando de registros y creo que eso es algo que también tenemos que entender, pero vemos a la lengua como algo tan ajeno y a la vez nuestro, porque obviamente que te cambian una regla y dicen, no, ¿cómo le voy a dejar de poner acento solo? Nunca. A guión. Ajá, a guión, por ejemplo, que a la gente solo. Sigue poniéndole acento a guión, por ejemplo. O sea, como que entre que tenemos esta relación de amor-odio, pero en realidad más bien es como esta parte que es tan nuestra y tan identitario y tan... O sea, yo creo que hay pocas cosas que sean tan tú como la lengua. O sea, como las palabras que usas. Y el uso de la lengua. Es que eso. Decía Juan Gabriel. ¿Qué decía mi Juan? La costumbre es más fuerte que el amor, sin duda, no cabe duda. O sea, al Estadio Azteca yo le voy a seguir diciendo Estadio Azteca hasta que me muera. Pues probablemente, yo no sé, a lo mejor yo no por donde sé si estoy... los más jóvenes. Pues no sé, ahí tuvimos el intento del Guillermo Cañedo que nunca... Que no era una marca. Pues no, que nunca amalgamó, ¿no? No, nunca pegó. Pero este tipo de casos, el metalenguaje, sobre todo en las generaciones más jóvenes... Ajá. ¿Cómo se están hablando en las redes? ¿Cómo escribes en las redes? ¿Cómo escribes en WhatsApp? Sí, es otra historia. O sea, le entras no nada más a las palabras, sino le entras a la cuestión visual, a los emojis, a que si voy a utilizar el de tal color, ¿no? Yo siempre andaba poniendo corazoncito morado y luego dije, no, bueno, ya lo que ando diciendo después. ¿No? Pues no, a mí me gusta el color morado. Pero muchos lo usan así, ¿no? El corazón moradito. El corazón morado por o el verde, ¿no? Para los derechos. Por la legalización del aborto, claro. La legalización del aborto en todo el mundo. Pero fíjate. Y luego te enteras de estos metalenguajes y dices, pero fíjate cómo es un metalenguaje, o sea, para unas, a lo mejor el morado y el verde es una cuestión feminista, pero a lo mejor en las adolescencias es una cuestión de sexualidad y pansexualidad, ¿no? O sea, que yo no estoy leyendo así, ¿no? Pero así es como se está interpretando en este público. Y entonces surge la desconexión, por ejemplo, de una generación con otra, que en este caso, pues sí importa, porque son padres y madres con hijos e hijas. Pero siempre ha pasado. Bueno, siempre ha pasado, pero hoy, ¿por qué le damos más peso específico? Es decir, sí siento que hoy las consecuencias visibles, mediáticas, digitales, escandalosas, si tú quieres, del mundo en el que hoy vivimos, son más evidentes. Es decir, un chavito de 15 años que entra a una secundaria y mata a dos maestras, por decir algo, y dices... Sí, claro. Híjole, si le hubiéramos hecho caso a ese chavito, lo que ponía en las redes, a lo mejor se hubiera podido evitar este desenlace. Yo creo que es eso y que también se combina con que estamos un poco más conscientes o que queremos ser conscientes de esta situación. O que nos preocupa todo en general. Suicidios hubo siempre. Asesinatos tristemente ha habido siempre, ¿no? Nada más que antes a lo mejor no le dábamos el peso como decir... Esto que está pasando allá también puede pasar aquí o aquí en mi círculo cercano y hay esa preocupación por esto, ¿no? O sea, yo creo que también tiene mucho que ver eso. O sea, las redes nos han acercado a esas tragedias que siempre han existido y las sentimos más propias porque te aparecen en tu feed. Que están en tu vida. O en tu información de tu red social. En tu página de inicio, en tu red contenido. social. En tu contenido, eso. Adivina la palabra. Pero sí, o sea, de alguna manera... Pues el presentismo y la inmediatez de las redes y que ya no nomás es como si tuviéramos, ¿sabes te aparece de todo ahí. Como si tuvieras un telescopio hacia la vida de otras personas que puede reflejarse en ti. Entonces yo creo que también eso tiene mucho que ver. O sea, que vemos como esta cercanía, aunque no sea cercano a veces, pero bueno, dices, oye, esto pasó en Michoacán. Puede pasar en Ciudad de México en cualquier momento. Ay, no, y acaba de pasar en el CCH. O en mi colonia. O sea, claro que puede pasar en la escuela de mi hijo, ¿no? Por supuesto. Entonces...
creo que también tiene mucho que ver con esa otra parte. Antes sí me parece que, por ejemplo, pues tú dejabas a las adolescencias ser, ¿no? Ay, no, está adolescente, ya, qué insoportable. Y ya se le va a pasar. Con la edad se le pasa. Y en cambio ahora creo que sí tenemos esta necesidad de entender un poquito más y como decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos atacar esto? Porque también creo que pues nos hemos dado cuenta que pues necesitamos un poco más de involucrarnos en la vida de la gente y a lo mejor no de todas las personas en el mundo, pero sí. el asunto de la salud mental. Que ese es otro Porque gran antes punto. nada más decías, está loco. Está loquito. No lo peles. Sí, exacto. Y ahora, no, pues es que es TDAH o es esto, sí, o es otro. neurodivergencia, Exacto. o no sé, o a lo mejor es que está en el espectro autista, ¿no? O sea, como que también hoy tenemos más información que creo que nos da un poquito más de sensibilidad y sobre todo esto, como de conciencia de querer entender. Pero en ciertas burbujas, ¿no? Sí, en ciertas burbujas. Muy pequeñas, muy ¿no? Todavía. Sí, muy limitadas. Sí. O sea, no es lo mismo hablar de salud mental en la Ciudad de México que no sé si se hable de salud mental en una ranchería de Torreón. No sé. O de probablemente California, no, probablemente no. No más digan, es está triste. ¿no? Sí, a ver, y por eso a veces también es tan contradictorio, ¿no? Porque dices, bueno, estamos tan cercanas a ciertas cosas. Tan conectados. Tan conectadas, y de repente hay otras en las que definitivamente no existe. O sea, esa conversación, ese concepto, esa preocupación, esa conciencia, simplemente no existe, ¿no? Entonces, bueno, tú vienes y hablas, ¿no? O sea, simplemente me pasó hace poquito, ¿no? Estaba hablando del grito homofóbico con colegas, ¿no? Y colegas que defienden que se siga usando el grito homofóbico. ¿Qué? Ajá. No, y entonces dices, bueno, o sea, ya ni siquiera. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres. Pero los imaginamos. Los puedes imaginar. Pero entonces, o sea, ahí es cuando dices, híjole, o sea, yo pensé que ya habíamos superado esto, pero no. ¿Cuánto lleva ese debate? ¿15 años? Pues sí, más o menos. Fácil. Sí, fácil, como unos, no, creo que son 17, como más 15, o menos. 17 años, sí. Y aún así hay gente que dice, bueno, es o sea, parte del folclor. llevamos una pubertad. Llevamos una pubertad y con la edad no se nos ha pasado. Sí. Qué terrible. Que es impresionante, ¿no? Ahora con lo de la Copa Mundial, no sabemos qué. Yo creo que va a seguir. Está cañón erradicar ese tipo de cosas, ¿no? Pues que sí. es el único fútbol en el que pasa el mexicano. Pues no, porque además tristemente es algo que se ha importado y entonces hay mucha gente que a lo mejor... ¿Es producto de exportación? Ese es un terrible producto de exportación mexicana. No me digas que en Alemania también gritan. Espero que no, pero no lo sé. O sea, sí, pues no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente motivado por mucha gente que es de acá y que vive allá, pero no sé, en Argentina, en Sudamérica, o sea, si hay partidos en los que y es un término ese de las 4 letras terribles que luego no se utilizaba en Sudamérica para ese mismo denostativo. Pues no, claro que no, pero se ha hecho popular, o sea, imagínate de qué estamos hablando. No, terrible. Y yo creo que además... tan mal abordado, o sea, que fue tan mal abordado que hoy se utilizan, a ver, yo sí creo que en algún momento inició como un grito discriminatorio, sin duda. A mí me parece que sí, o sea, no, para mí no hay duda de eso. A lo mejor habrá quien me diga, ay, no, pero es que lo hacen lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque yo no llego con cualquier persona a decirle esa palabra. Ay, como, es de broma, amigo, ¿no? O sea, es que es como un símil de las redes, ¿no? En el anonimato y en la tumultuosidad de un montón de gente. Es muy sencillo ir y soltar ciertas palabras, ¿no? Soltar hate. Pero a ver, ¿qué te voy a decir? O sea, hay gente que sí utiliza esa palabra para insultar y para discriminar y para, obviamente, mostrar toda su homofobia en su máxima expresión. Yo no utilizo esa palabra. Bueno, incluso te voy a decir, no sé si a ti te pasa, pero es lo que te digo. Hay veces en las que tú hasta vas cambiando. Yo me acuerdo cuando tenía yo 15 años, 16 años, salió la canción de Molotov. Y era como un rompimiento, ¿no? Porque obviamente todas las canciones de Molotov en ese momento eran por lo menos digamos que las que llegaron así a la máxima, ¿no? A la máxima expresión de que todo el mundo las oía y decías, órale, ¿no? O sea, qué rebelde estoy siendo cantando todas estas groserías. ¿Con el tiempo envejeció mal esa canción? Yo, por ejemplo, esa canción ya no la puedo oír. O sea, a mí eso me pasa. Yo no quiero que toda la gente le pase lo mismo, pero a mí eso me pasa. Entonces, yo antes sí disfruté, canté esa canción. Conforme pasó el tiempo, que me hice consciente. ¿No? O Ingrata también. O la de Alejandro Fernández de Mátalas, ¿no? O sea, ¿cuántas...? Pasa, o sea, y no sé si a ti te pasa seguramente que ves luego películas que dices, híjole, no manches. No, películas. Ay, cómo veía yo esto y cómo me gustaba. No sé, ahora que yo estaba viendo la de Paco Stanley, que yo veía a Paco Stanley todas las tardes, ¿no? Y te cagabas de risa con Paco Stanley. Y ahora lo vi y dije, o sea, este señor era un acosador, abusador, o sea, ¿qué discriminador, onda, ¿no? racista. O sea, es una cosa horrible porque además tú dices, bueno,
Pero a ver, ese es un tema El contexto es, o sea, apasionante, es muy porque tampoco importante. puedes funar algo llevándolo a este No, contexto, por eso pero te sí digo, diciendo, esto ya no puede ya no, suceder. exacto. Ya O no sea, es en ese irrepetible, momento, ya no se puede repetir, ya no se puede consumir. en ese momento era gracioso, ¿no? En ese momento era gracioso que se burlaba, que decía, o sea, pues en ese momento no nos importa. Y por eso a mí me parece todavía más importante decir, bueno, no podemos quitar el contexto de lo que está sucediendo. En este momento, ese grito es un grito discriminador. O sea, aunque tú no lo hayas dicho así, es un grito discriminador. Así está catalogado, así fue. Entonces, si ya está catalogado así, pues no lo usas. Pero ¿cuál es el problema? Que obviamente ahora la gente sabe que esta es una manera de perjudicar Y de protestar. a la selección, entonces lo utilizan como protesta. Y eso es Ya terrible. es político, claro, para mal, ¿no? Para mal, porque entonces Sí. en lugar de decir, a ver, sé más inteligente, ¿quieres perjudicar a la selección? No vayas al estadio. No vayas al estadio. Deja de comprar las playeras. Exacto. No vayas a los partidos. No sigas apaga la haciendo esto tele. negocio. Que pero vamos a somos ir a hacer. masoquistas, ¿no? Yo creo, del fútbol. Somos masoquistas, sí, totalmente. Bueno, en general, ¿no? En la vida. En lugar sí. de masoquista, debería ser masoquista, un extraño enemigo, porque, híjole. Se nos da nos fácil. con Se los nos da políticos, con los ídolos populares, Sí. con los deportes populares. O sea, estamos hechos al sufrir. Pare de sufrir. Pare de sufrir, pare por de favor. sufrir. Sí, yo creo que sí, la verdad sí. O sea, sí se nos da. O sea, como que no decimos hasta aquí, ya. Pues estamos peleando con la conquista de hace ¿cuánto? Supérenlo. No, ya, supérenlo, por favor. Pasaron ya muchos años, ya, déjenlo a lo que sigue. No seríamos el país que somos si no hubiera habido la conquista. Eso sí es sencillo. No, Enrique, a ver, dame chance, te voy a interrumpir porque hoy le quiero preguntar cosas a Paulina Chavira que nunca le he podido preguntar. Pues bueno, ya pues, ni modo que te diga que no, ¿no? ¿Qué? Nada. Pregúntame, ándale. La primera. ¿Qué le preguntarías a la Paulina de 16 años que no le has preguntado? ¿Qué le preguntaría? ¿De dónde va a sacar las fuerzas para hacer todo lo que cree que no puede hacer? Yo creo. Sí, no sé, no. Más bien, no sé si le preguntaría como, o sea, ¿de dónde saca las fuerzas para hacerlo? O sea, la verdad no. O sea, hoy creo que mucho de lo que soy sin duda no hubiera sido sin la fortaleza de la Paulina de esos 16 años. No sé cómo le hizo. La felicito, le agradezco un chorro, la neta. Pero no, sí, no sé, o sea, como de dónde saca esa fuerza, sí. ¿De dónde, qué le inspira? ¿Qué sería como lo que la motiva a seguir adelante? ¿No? O sea, sobre todo porque sí hubo momentos en que yo decía, ya, o sea, hasta aquí. No quiero hacer esto más, no me interesa. Creo que también tiene mucho que ver mi familia, ¿no? Ya lo decía esto hace un rato, pero sí, mi familia fue, con su rudeza y con su amor rudo, mi familia también fue muy, muy importante para que yo esté en donde estoy. Pero sí creo que también, si la Paulina de 16 años no hubiera tenido esa fortaleza, creo que no hubiéramos llegado por lo menos a los 20, creo. Pero bueno, aquí estamos. Muchos años después, 30 y tantos años después. Paulina, me gustaría que nos contaras qué nunca te dijeron de la maternidad que te hubiera gustado que te dijera. Que va a ser durísimo, durísimo. Que es difícil, que a veces es inexplicable. A ver, yo fui una mamá convencida, eso sí te lo quiero decir. O sea, yo, incluso en el embarazo de mi primer hijo, me dediqué a ser embarazada. O sea, me dediqué a cuidarme, a hacer ejercicio. Tuve que bajar de peso para poder embarazarme porque con la prótesis necesitaba equilibrar ahí un poco el peso para mi pierna y la espalda y no sé qué. Entonces, bajé de peso, me embaracé, me puse a hacer ejercicio, tomé psicoprofiláctico. O sea, yo estaba convencidísima. Y todo el mundo te dice que no vas a dormir. Pero nadie te da la dimensión de lo que es no dormir, o sea, de verdad. Y para mí eso fue durísimo con mi primer hijo, o sea, durísimo. Y también que pues, como la maternidad, tú planeas las cosas y todo sale de manera. Entonces, con mi primer hijo, obviamente yo estaba tomando psicoprofiláctico porque yo quería tener un parto en agua, sin anestesia, sin bla, 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 y a la hora de la hora acabó siendo una cesárea. Y una cesárea que obviamente yo nunca
consideré que al tener una cesárea no iba a poder usar mi prótesis. Entonces, durante 2 meses no pude usar mi prótesis. Y eso fue, o sea, durísimo, entre las hormonas, el dolor, el no poder usar la prótesis, el no poder cargarlo, porque no lo podía cargar, porque tenía que usar muletas. Entonces, pues yo básicamente lo cargaba si estaba sentada, pero si ya me paraba o lo que fuera, pues no podía cargarlo. Entonces, como que esa parte fue durísima, y me acuerdo que el ginecólogo que tenía en ese momento nada más me dijo, si te llegas a sentir triste, dime, porque pues te puede dar depresión postparto. No sé qué. Y cuando llegué a la primera cita, me dijo, ¿cómo estás? Y yo, encabronadísima, quiero matar a alguien, así que estoy enojadísima. ¿Por qué no me hablaste? Y yo, pues porque tú me dijiste que si estaba triste te hablara. Yo estoy enojada, yo no estoy triste, estoy enojada, ¿no? Y ahí cuando me dijo que si me daba pastillas tenía que dejar de amamantar a mi hijo, dije, no, Nelson. Y entonces, pues así me la aventé. Y la base fue bien duro. O sea, porque además no dormía, esta parte, o sea, como todo, ¿no? Físico, mental. Tengo un hijo, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Tengo un hijo. Y además muy chistoso, porque mi hijo siempre tuvo papitis. O sea, siempre, desde el día 1. O sea, literal, yo le daba de comer, pero él siempre quería estar con su papá. Entonces, pues tuvo así súper papitis. Y ya con el segundo, lo que sí me pasó fue como que dije, a ver, si ya sé que si voy a hacer cesárea, pues voy a estar sin usar la prótesis, que necesito dormir. O sea, qué bueno que todo el mundo diga, ay, no, sí hay que dormir al bebé en su cuna, la fregada, no sé qué. O sea, en mi mundo esto no funciona, colecho es lo mío. Entonces, pues sí, mi segundo hijo, así aplicamos colecho con él y yo dormí y fui otra completamente. O sea, para mí sí funcionó muchísimo el que no me tuviera que estar levantando y despertarlo y todo. O sea, ya, él comía a la hora que quería, como quería, y me valía gorro. Ya, con eso fue muy feliz. Entonces, pues eso, pues adaptarse, pero a ver, es duro porque hay días en que, pues también ser una madre trabajadora es complejo, ¿no? Si no tienes una pareja, o digo, pues a lo mejor no tienes que tener una pareja, pero si a lo mejor la otra parte que está haciendo la crianza no coopera, sí me parece que es muy complicado. Yo tengo la fortuna enorme y grandísima de que mi marido es un papá súper presente, luchón, que me apoya muchísimo. Entonces él sí es como de, bueno, tienes que ir a esto, vas. O sea, como que no hay esta parte de, híjoles, que cómo no vas a estar, cómo no vas a ir tú por los niños. Me pasa que luego me dicen, ay, ¿usted quién es, señora? Ay, soy la mamá de este niño, porque obviamente nunca estoy, pues, en las escuelas. O sea, muchas veces me toca estar haciendo otras cosas y bueno, pues ya, luego no soy ahí la mamá más presente. Pero bueno, ahí más o menos lo hemos manejado, ¿no? También cambiando los roles de género un poco. Ahora, me gustaría que me dijeras, ¿cómo alguien que ama la ortografía, que ama la lengua, defiende el lenguaje incluyente? No, pues esa es muy sencilla de responderte. Porque yo creo que si yo no amara tanto la lengua, sería realmente ilógico que no me diera cuenta de que la lengua cambia. O sea, y que todo se queda exactamente así, tal cual, como son las reglas. O sea, yo creo que las reglas nos funcionan muy bien como para tener una base en común, para entendernos. Pero ya cuando ejerces tu derecho de utilizar la lengua como tú quieres y te das cuenta del poder que tienen también las palabras que escoges, cómo las dices, cuándo las dices, a quién se las dices, pues yo creo que ahí es cuando sabes que esto tiene que suceder, ¿no? Y esto pasa con el lenguaje incluyente, pero pasa con el lenguaje igualitario, pero pasa con el lenguaje especializado, pasa con las crónicas deportivas. O sea, yo elijo qué palabras utilizar en una transmisión, por ejemplo. Yo sé cuáles son los conceptos que a mí me gustaría que la gente se quede después de una transmisión. ¿Qué cosas me parece que están mal? Me parece mal que se peleen las jugadoras y lo digo. No digo como otras personas de, no, sí, aquí sí están demostrando cuánto les importan. ¿No? Que eso pasa mucho a veces. Y entonces creo que sí entiendo el poder que tenemos con las palabras y el poder que tenemos sobre las palabras. No es algo que está fuera de nosotros o de nosotras, al contrario, está en mí, en ti, en todas las personas que nos están viendo, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de entender que la lengua cambia, así como cambia tu amor, ¿no? La persona en la que yo me enamoré hace 25 años y con la que me casé hace 20, no tiene nada que ver con la persona que soy. Y aún así la amo, ¿no? Así como es, porque hemos cambiado él y yo. Entonces, pues, la lengua cambia. Llamamos a la lengua cambiando. Oye, Paulina, pues me da mucho gusto haber podido platicar contigo, conmigo, y haberle quitado su chamba un ratito. Enrique, hay que dejarlo descansar, porque ya está en edad. Pero ya, ¿no? Ya podemos cambiar de lugar, ¿o qué? ¿Ya? Cámbiale, ya. Bueno, este es tu lugar. La magia de la tecnología. Dice, 1, 2.
Bueno, pues ya caímos en cuenta que estamos ya otra vez en nuestro lugar. Paulina Chavira, qué gusto. Mi querido Enrique, un placer, placer. un agasajo poder platicar contigo. No, hombre, de verdad la encantada fui yo. Gracias. Gracias por hacerme estas preguntas que nunca había pensado. Bueno, tú, ¿yo qué? Tú me pero quitaste tú fuiste de el que repente. pusiste el pretexto. Son las reglas del juego. Son las como le reglas de llaman, este que le juego, dicen. exactamente. que Oye, cambia. ¿cómo te puede seguir la gente? Estoy en @pechavira en Twitter. La verdad es que cada vez menos en Twitter, sí lo tengo Cada que vez aceptar. más Es en muy Instagram, triste. ¿no? Y además en Twitter ya no existe, ¿no? Se llama X ahora. X. Bueno, yo Pero le no sigo nos diciendo vale, Twitter nos nomás vale, para vamos a seguir joder a diciendo Elon Twitter, Musk. exacto. En Instagram, estoy más en Instagram en @pechavira y... AP Chavira. sí, A de Ana, porque también me llamo Ana. ¿Eres Ana Paulina? Sí. ¡Hala! Otra revelación de Otra este revelación. podcast. ¿Qué Exacto, cosa? soy Ana Paulina. A mi mamá y a mi papá les gustaban las telenovelas. No, no es cierto, no les gustaban las telenovelas. Cero les Se gustaban. me hace que sí, así rina. No, cero. Cero les gustaban, pero teníamos una vecina que se llamaba así, pues les gustó el nombre y dijeron, pues Ah, aquí por lo la ponemos. vecina, ni siquiera por tu abuela. No, nada, así que es que Ana se afortunadamente. llamaba tu abuela paterna. Paulina. Afortunadamente, es lo peor que pueden hacer, ¿eh? No le pongan el nombre de la abuelita a sus hijas. Ni el de ustedes. Ni el de ustedes, no. Cada quien queda su propio destino. ¿Tus hijos se llaman como, No. como su papá? Como nadie. Nadie. Ni Nadie. como tu papá, ni... Nadie. Ni sus No, abuelos, identidad nadie. propia, yo Sí, digo siempre. sí. Fíjate que eso es algo que hicieron mis papás, ¿eh? Mi hermano y yo no nos llamamos como ninguno de los tíos, ni abuelos, ni nada. Porque, por ejemplo, mi hermana, la que sigue a mí, sí se llama como mi abuela, como mi mamá, como mi abuela y como mi bisabuela. Bueno, pues así pasa. Sí. Pero No hagan luego eso. le hablas a una y voltean las tres, Exacto, ¿no? voltean Dices, todas. Sí, aquí no, aquí todo fue por la vecina, gracias a la vecina, pero entonces soy AP Chavira. Pero Paulina para los cuates. Sí. Paulina Chavira, O la periodista, Chavi, como ustedes quieran. lingüista, comentarista deportiva. Sí. También en la liga, por favor, síganos a la liga, apoyen al fútbol femenil, se los pido. Lleguen, pueden seguir a la liga en el YouTube de la liga, que es FutFem donde sea. Ahí están todas las transmisiones de la liga y pues bueno, hay que apoyar a mi Y selección. futbolera de corazón de la Sí. Liga Femenil, del fútbol Sí, femenil del fundamentalmente, porque ya sabes que los machines luego hasta hacen Neymares todo el tiempo. Así, mira, siguen rodando por el mundo. Paulina, gracias. Un Gracias por la gustazo, conversación. querido amigo. Un gustazo, Te quiero, gracias. qué Y yo a talento, ti. qué Gracias. pedazo de personaza. Gracias. Gracias. Y nosotros nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. No se olviden suscribirse al canal de Ruido en la Red aquí en YouTube, activar la campanita para que no se les vaya ninguna notificación y pedirnos cosas también aquí abajo en los comentarios. Díganos a quién les gustaría que invitemos al patio de mi casa, que es particular, se riega y se barre como los demás. Agáchense que ya nos vamos y vuélvanse a agachar. Soy Enrique Hernández Alcázar. Hasta la próxima.